No avanzo mucho, ¿no? Entonces, vamos a tratar de contestar las dudas que ustedes tengan en materia de pagos provisionales de personas físicas y personas morales. Hablemos, no vamos a hablar del reciclo, vamos a hablar de personas físicas con actividad empresarial y profesional y de personas morales del régimen general de ley. Entonces, en esta plática queremos platicar, queremos estar con ustedes, charlar un poco, no es un curso, no es una sesión, no es algo en el cual tengamos un temario establecido ni nada, pero nos gusta hacer este tipo de pláticas. Recuerdo que cuando yo inicié mi carrera de contador en el primer despacho que estuve, hacíamos una sesión que le decíamos las tardes de café. Y todos los días a las 5 de la tarde, una hora antes de salir, nos reuníamos para ver qué dudas teníamos, qué actividades tendríamos que realizar y qué teníamos que, principalmente, pues nosotros éramos los auxiliares y le preguntábamos todas nuestras dudas al contador. El contador no iba todo el día, nada más iba a esa hora para respondernos nuestras dudas. Y entonces eso a mí me ayudó mucho porque al final de cuentas, pues todas las dudas yo se las compartía, él nos ayudaba a responder esas dudas y se acabó. Entonces, ha habido varias veces, varias pláticas que hemos programado de esa misma forma con nuestros amigos de ACC y esta es una de ellas. Entonces, venga, vamos a ver las dudas que ustedes tengan, en el orden que me vayan apareciendo las preguntas en el chat. Con mucho gusto les voy a ayudar a solucionar esas preguntas. Bueno, también si está dentro de mis capacidades, porque luego hacen cada pregunta y tienen cada problema que definitivamente ni siendo del SAT lo solucionamos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido y en eso vamos a escuchar sus palabras, vamos a escuchar sus preguntas y con mucho gusto les ayudo a solucionar esas preguntas que tengan. Entonces, si quieren ir poniendo sus preguntas ahí en el chat y con mucho gusto les voy ayudando a solucionar sus dudas que tengan. Recordemos entonces, al hablar de pagos provisionales, estamos hablando de impuestos sobre la renta. En lo que van poniendo sus preguntas, yo les voy platicando un poco de los pagos provisionales. Recordemos que al hablar de pagos provisionales estamos hablando única y exclusivamente del impuesto sobre la renta. ¿No? El IVA no es un impuesto que se cause ni que tenga pagos provisionales. Ahí ya desde ahí cometemos un error, porque hay infinidad de contadores, infinidad de personas que se la pasan preguntando, ¿y cómo presento los pagos provisionales de IVA? Pues no sé cómo los vayas a presentar porque no hay pagos provisionales de IVA. Los pagos provisionales únicamente son para efectos del impuesto sobre la renta, porque recordemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto de causación anual. Y al ser un impuesto de causación anual, nosotros tenemos que realizar las actividades y hacer un cálculo anual de ese impuesto. Entonces, no es un impuesto de causación mensual. Los pagos que nosotros hacemos de manera mensual son pagos provisionales que nosotros vamos haciendo a cuenta del impuesto anual. Es decir, en muchas ocasiones y en muchas circunstancias, la autoridad no puede revisarnos la determinación mensual del impuesto sobre la renta. Por eso nada más llegan notificaciones en donde hemos determinado que facturaste más, pero reportaste menos ingresos. Hemos revisado y hemos encontrado que tú tienes más complementos de pago, pero en tu declaración hay menos, ¿no? Entonces, toda esa información, entonces, es porque la autoridad no puede hacernos una revisión directa de un mes en específico hablando de impuestos sobre la renta, porque como el impuesto sobre la renta es un impuesto de causación anual, la autoridad se tiene que esperar a que yo presente la declaración del ejercicio y ahora sí, en esa declaración del ejercicio, la autoridad podría verificar si yo cometí errores o omití ingresos, ¿no? Porque yo no he visto una revisión que me hagan porque puse ingresos de más. Yo únicamente he visto revisiones porque hacemos y declaramos impuestos de menos. Entonces, tengamos mucho cuidado con esa información, entendamos cómo funcionan las leyes. La ley del IVA es una ley totalmente independiente y totalmente con sus propias reglas y sus propias características a la ley del impuesto sobre la renta. Y muchos confundimos y queremos presentar pagos provisionales de IVA cuando no existen los pagos provisionales de IVA. Recordemos que el impuesto al valor agregado es un impuesto de causación mensual y es un impuesto que se determina mes con mes y es un impuesto definitivo y también es un impuesto indirecto. Es un impuesto que se grava por medio de la presentación del acto grabado, ¿no? Si se da el acto grabado, ahí es donde está. El IVA tampoco tiene nada que ver con regímenes.
Oigan, quiero pagar el IVA del régimen simplificado de confianza. Pues bueno, pues ahí revisa la ley. Si te dice ahí en la ley del IVA cómo calcular el IVA en el régimen simplificado de confianza. Los regímenes sirven única y exclusivamente para efectos del impuesto sobre la renta. No sirven para efectos de la ley del IVA. Entonces vamos a empezar, ya nos empezaron a llegar algunas dudas. Muchas gracias por su participación. Vamos a ver las dudas. Ayúdenme a cerrar su micrófono, por favor, porque si no esto se va a volver un desastre. ¿Ok? Porque hay muchas... No se escucha, maestro. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ahí ya. Perfecto, muchas gracias. Entonces, dice Yadira, una persona moral se constituyó hace 10 años, pero inició operaciones el año pasado. Ahora, ¿cuándo te diste de alta en el SAT? Desde hace 10 años que te constituiste, porque una cosa es la constitución y otra cosa es el alta en Hacienda. Pon tú que tú te constituiste hace 10 años, pero apenas te registraste hoy en el SAT, en automático te va a pedir todas las declaraciones que debes. Porque tú tienes la obligación de declarar desde que te constituiste, no cuando te registras en el SAT. Dice, pero inició operaciones el año pasado. La opinión, obvio, está como negativa. El SAT pide presentar declaraciones a partir de 2020, es correcto, los últimos 5 años. ¿Es recomendable presentarlas en cero? No es recomendable. Aquí la pregunta es, Yadira, ¿tuvo actividades o no tuvo actividades? Si tuvo actividades, pues presenta los impuestos correspondientes, presenta la declaración correspondiente. Ya con la facturación, ahí yo te diría, ni te metas, ¿no? Ya no quieras hacer las facturas solitas de esos años. Pero la pregunta es no tanto si tienes que presentar o sería recomendable o no. Recuerda que tú tienes que aplicar lo que dice la ley. Y si tú tuviste ingresos en esos años o tuviste gastos, pues presenta la declaración con esos ingresos y esos gastos. Y si tienes impuestos a pagar, pues paga esos impuestos correspondientes. Si tienes saldos a favor, pues presenta esos saldos a favor. Pero vas a tener que justificar de dónde sacaste el dinero si no tuviste ingresos para obtener los recursos que ocupaste para pagar esos gastos, ¿no? Entonces, no es a base de recomendación. La pregunta es, ¿tuviste actividades? Presenta tus declaraciones. Ahora, ¿no tuviste actividades? Presenta tus declaraciones en cero. No es ningún delito. El delito es presentar una declaración en cero cuando sí tienes ingresos o cuando sí tienes gastos. Ahí sí sería un delito, ¿no? Pero si tú no tienes, no hay nada facturado, no cobraste nada, no hay ingresos en el estado de cuenta, no tienes ningún ingreso que declarar ni tampoco ningún gasto, pues tú presenta tus declaraciones en cero y se acabó. ¿Qué delito que hay que perseguir? Ninguno. Tú estás presentando la realidad. El problema sería que si sí tienes ingresos y no los estás declarando, ahí sí te podrías meter en un problema. ¿Sale? Esa sería la primera pregunta. Espero te haya ayudado. Emilio, buenas tardes, Emilio. ¿Se puede bajar el coeficiente de utilidad? Sí, recordemos, a partir de julio, nosotros podemos disminuir el coeficiente de utilidad. Y el primer mes para hacer la disminución del coeficiente de utilidad tenemos hasta el 17 de agosto. Recordemos que ese es un derecho que tienen los contribuyentes que está establecido en la ley del impuesto sobre la renta y ustedes pueden disminuir el coeficiente de utilidad. Si ustedes estiman que la utilidad de este ejercicio pues es mucho menor a la utilidad del ejercicio fiscal anterior. Entonces tienes que presentar una solicitud y recuerden que la disminución del coeficiente de utilidad, ya me diste una idea, fíjense, vamos a programar un curso de la disminución del coeficiente de utilidad. La tienes que presentar por cada uno de los meses que requieras disminuir el coeficiente de utilidad. Es decir, no presentas una solicitud y de ahí disminuyes en todos los meses el coeficiente. No, tienes que estar presentando una solicitud por cada uno de los meses a partir de julio en adelante que pretendes disminuir. Tengamos mucho cuidado. Hay que presentar una solicitud, hay que hacer cálculos, hay que estimar los ingresos. Y si nosotros nos equivocamos y nosotros teníamos que haber pagado más impuestos de los que estimamos y vamos a obtener, la autoridad nos va a cobrar esos impuestos de más con sus actualizaciones y recargos. Entonces, sí, a partir del segundo semestre se puede hacer la solicitud de la disminución del coeficiente de utilidad. Tienes que hacer los cálculos y tienes que justificar por qué quieres que se disminuya tu coeficiente. Y ya con esa justificación y con esos cálculos y llenando un formato, presentas por cada uno de los meses o presentas en el mismo formato todos los meses en los que pretendes disminuir ese coeficiente de utilidad.
¿ok? Pero solamente se puede a partir de julio. Entonces, en la primera declaración que puedes disminuir el coeficiente es en la declaración de julio que presentas en agosto. Entonces, se recomienda que mínimo se presente 10 días antes del 17 la solicitud para que la autoridad, entonces, entre el 10 y el 17 de agosto, la autoridad te autorice la disminución del coeficiente de utilidad y tú puedas aplicar ese coeficiente de utilidad en la declaración de julio que vas a presentar en agosto. ¿Ok? Dice, ¿es correcto actualizar las pérdidas fiscales en los pagos provisionales o es hasta la declaración anual? Pues es un tema bastante interesante porque fíjate, hay un problema ahí y yo creo que es un problema del formato del SAT y no del contador. ¿Por qué? Porque en algunas empresas te permite hacer la actualización en la declaración anual y algunas no. En estricto sentido, tú tendrías que actualizar las pérdidas cuando las vayas a aplicar, porque es lo que dice el artículo 56 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hablando de pérdidas o cómo se generan las pérdidas. Tú tienes que realizar el cálculo cuando vas a aplicar las pérdidas. Entonces, si tú lo aplicas en el pago provisional, ahí tendría que estar actualizada la pérdida, incluso en los formatos, pero es que les digo, hay unos formatos, hay inconsistencias en eso, ¿no? La autoridad, al momento de presentar la disminución del pago provisional por las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, te pide que meta los datos de cómo estás actualizando ese saldo a favor y en algunos no te pide. Entonces, pero ese es error del formato. En estricto sentido, tú tienes que actualizar las pérdidas en el momento que las vas a aplicar. Si las vas a aplicar en los pagos provisionales, las actualizas. Ahora también, eso está generando errores en la presentación de la declaración anual, porque si no las actualizaste en los pagos provisionales, luego en la anual ya no te permite actualizarla. Entonces, pues ahí depende cómo esté el formato, ahí depende de la autoridad, pero en estricto sentido la tendrías que actualizar en el mes que la vas a aplicar, porque eso es lo que dice la actualización. ¿Pago definitivo es el mismo que el provisional? No, no tiene nada que ver. Un pago definitivo es como el IVA, que el cálculo del IVA es mensual y la declaración se tiene que presentar mensualmente. El pago provisional es como el impuesto sobre la renta, en el cual tú tienes que determinar tu impuesto de manera mensual y hacer un pago provisional de ese impuesto, pero la determinación del impuesto correcto, la determinación del impuesto real, la haces hasta la declaración anual. Entonces son dos cosas diferentes, ya lo explicaba en un inicio. ¿Soy persona física y soy trabajador independiente? ¿Pago mi IMSS? ¿Ese pago es deducible? No, no, para nada. Porque en estricto sentido debes de tener IMSS. Dice, bueno, ¿eres trabajador independiente o eres trabajador o eres independiente? No podría ser las dos. O eres trabajador, eso quiere decir que hay una relación laboral, trabajas para un patrón, o eres independiente, es decir, no hay ningún patrón. Entonces, ahí, ese pago que tú estás haciendo del seguro social no lo puedes deducir. No está contemplado dentro de las deducciones autorizadas. No, Tomás, es justo lo que están diciendo. Ok, sí, 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 ya sí, no tuvo actividades. Ok, entonces presenta tus declaraciones en cero. Ya dirá que creo que era de lo que estábamos hablando, ¿no? Dice Dana, buenas tardes, Dana, ¿cómo estás? Dice, soy persona física, pero compré un carro de unos 515,000. Solamente se deducirá el monto de los 175,000 en cuestión del impuesto sobre la renta, pero en IVA no sé si aplica solamente una parte o el todo. No, la ley del IVA es muy clara y dice, cuando tú tienes un gasto que es parcialmente deducible para efectos del impuesto sobre la renta, como este automóvil, entonces el IVA también es parcialmente acreditable. Entonces, eso quiere decir que tú nada más te podrías acreditar el IVA sobre los 175,000 pesos. Y ahí es donde entramos en controversia, ¿no? Porque hay algunos contadores un poco agresivos que dicen, sí puedes deducir, pero son 175,000 pesos por año. Y otros que dicen, no, tú puedes deducir 175,000 en todo el ejercicio. Y tomemos de base entonces la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a la ley del impuesto sobre la renta, en donde vamos a ver qué dice y cómo está redactada el artículo en donde habla de la deducción de automóviles y cómo está redactado otro artículo donde sí habla de un tope monto original de la inversión, como en la deducción de los aviones. Vamos a ver. Ojo, nada más contesto preguntas que tengan que ver con el tema de pagos provisionales. Ya otra cosa, no tiene nada que ver, ¿no? No, ya no son asesorías personales. ¿Ok?
Entonces vamos a ver. Artículo 36. Aquí está, ¿no? Dice, y vemos cómo lo redactan, cuál es la redacción, y vamos a compararlo contra otro artículo. Dice, las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta por un monto de 175,000 pesos. No dice nada más. Y recordemos que estamos hablando, la deducción de inversiones se sujetará a las siguientes reglas. Y recordemos que al hablar de deducción de inversiones, estamos hablando principalmente de las reglas que aplican y que dice aquí, artículo 31. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio, habla de cada ejercicio, de los porcientos máximos autorizados sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que en su caso establezca esta ley. Entonces, en estricto sentido, el automóvil es una inversión. Depende, ¿no? Porque en algunos lugares es un gasto. Entonces, el automóvil es una inversión. Entonces, aquí dice que esa deducción de inversiones se tiene que hacer anual y que se puede hacer únicamente por los porcentajes máximos autorizados por la ley sobre el monto original de la inversión. ¿Sale? Con las limitaciones en las deducciones en que en este caso establezca la ley. Y acá ya en el artículo 36 no me dice que tenga una limitante sobre el monto original de la inversión. Me dice, tú puedes deducir 175,000 pesos. Entonces va a haber contadores agresivos que les digan, no, tú sí deduces los 175,000 pesos por año, porque eso es lo que te permite la ley. Ahora, si lo comparamos contra otro artículo, que sería el mismo artículo 36, pero al hablar de la deducción de aviones, ahí sí lo dice de manera clara. El monto original de la inversión equivale a 8,600,000 pesos. Dice, las inversiones en casa, habitación y en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de los trabajadores de la empresa, así como en aviones, embarcaciones que no tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente, solo serán deducibles en el caso que reúnan los requisitos que señala el reglamento de esta ley. En el caso de los aviones, y ahí sí dice de forma clara, no vas a poder deducir más de 8,600,000 pesos porque ese es el monto. Dice, en el caso de los aviones, la deducción se calculará considerando como monto original de la inversión una cantidad equivalente a 8,600,000 pesos. Entonces, el problema y la controversia siempre ha sido la redacción de esos dos artículos. Si nosotros comparamos y en estricto sentido la ley del impuesto sobre la renta tendría que ser puntual en decir los automóviles, el monto original de la inversión serían 175,000 pesos y sobre ese monto haces tu deducción de inversiones, pero no lo dice. Entonces ya es cuestión de cada quien de si se van a querer pelear con la autoridad o no se van a querer pelear con la autoridad. ¿Sale? Entonces va a haber contadores que les digan, no, si tú deduce todo, por decir el ejemplo que nos decía su compañera, deduce los 515,000 pesos del activo, siempre y cuando no tengas que deducir más de 175,000 pesos por año. Y va a haber otros contadores más conservadores en donde dicen, no, 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 no. El monto total a deducir son 175,000 pesos. Ahora recordemos, y aquí es donde tomamos un punto importante. Volvemos al punto. El impuesto sobre la renta es un impuesto de causación anual. Y las reglas que te está dictando el impuesto sobre la renta son las que debes de cumplir al momento de hacer los pagos provisionales y la determinación del impuesto anual. Y si fuera entonces la limitante para el monto original de la inversión, pues la redacción tendría que estar como está en la fracción 3, que sí dice de manera clara, los aviones no se pueden deducir en un monto mayor de 8,600,000 pesos, porque ese es el monto que se va a considerar como monto original de la inversión. Y en los automóviles, pues no dice eso. Entonces ya es a criterio de cada quien. Ahora, volviendo al tema del IVA que nos presentaba, que nos preguntaba su compañera Dana, en el tema del IVA, ya se los comenté. La misma ley del IVA establece en su artículo 5 que si un gasto es parcialmente deducible para efectos del impuesto sobre la renta, entonces el IVA también es parcialmente acreditable. Entonces, si tú tomas el criterio de que nada más puedes deducir 175,000 pesos, entonces nada más podrías acreditar 28,000 pesos de IVA siempre y cuando ya esté efectivamente pagado.
Porque recordemos que uno de los requisitos para el acreditamiento del IVA es que sea estrictamente indispensable, ¿sale? Que sea estrictamente indispensable, que se tenga una factura, que la factura cumpla con todos los requisitos, que se haya hecho el pago por transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cualquier medio electrónico. Y si cumplimos con todos esos requisitos, con eso es suficiente para poder llevar a cabo la deducción y el acreditamiento del impuesto. ¿Sale? Dice Jesús Polito Cástulo. ¿Qué tal, estimado Polito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué milagroso que andes por acá. Si mi padrastro me pretende dar $500,000, caería en el supuesto del artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, pues vamos a ver el artículo 93 para ver qué es lo que dice y de ahí establecer si caería. Pero recordemos, ahora, tu padrastro, ¿la herencia es en vida? No, porque también tendríamos que ver qué tipo de herencia es. Recordemos que cuando la herencia es en vida, sí se tienen que hacer pagos del impuesto. Si la herencia es por fallecimiento, no se determina impuesto. ¿Vale? Pues vamos a ver artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. El artículo 93 tiene muchas fracciones, ¿no? ¿Qué fracción en específico tendríamos que ver? Dice, no se pagará, es decir, una exención, ¿no? No se pagará. Yo creo aquí el tema es porque no es tu familiar directo, es un padrastro, ¿no? Pero a lo mejor dependes de él. A lo mejor él te está manteniendo, él te está, eres un dependiente económicamente directo de él. Entonces podríamos aplicar, pero es que realmente la ley ahí habla específicamente de familiares directos, ¿no? Entonces, en este caso, la herencia yo creo que no entraría una exención, entraría un pago del impuesto, ¿no? Dice, ¿todo el IVA se acredita, Dana, solo con CFDI 03? No, claro que no. UIF, claro que no, UIF. El IVA es parcialmente acreditable en la medida que el gasto es parcialmente deducible para efectos del impuesto sobre la renta, ¿no? Si quieres, lo vemos. Vamos a ver la ley del IVA, siempre y cuando ya esté pagado, ¿no? Artículo 5. Dice, que el impuesto al valor agregado que corresponde a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de las actividades distintas de la importación por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta ley o las que se les aplique la tasa del 0%, para los efectos de esta ley se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Entonces, no hay ningún problema. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considera para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta ley el monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor que haya pagado con motivo de la importación en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, no te puedes acreditar todo el IVA. Únicamente te puedes acreditar en la misma proporción que el gasto es deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, tienes un carro que te costó 515,000, nada más puedes deducir, si tomas lo conservador, nada más puedes deducir 175,000, el IVA de 175,000 son 28,000 y es lo único que te podrías acreditar. Siempre y cuando ya esté pagado, porque si no está pagado, entonces como vayas haciendo tus pagos mensuales del crédito, vas a poder acreditar el impuesto. ¿Sale? Dice Seda, compré un auto usado, pero pagué en efectivo. ¿Qué porcentaje deducible podrá aplicar? Ninguno, porque un auto pagado en efectivo no es deducible si es mayor a 2,000 pesos. A menos que el carro te haya costado menos de 2,000 pesos, sin problema lo puedes deducir. Pero no creo que un automóvil te haya costado, hoy en día ni una bici cuesta eso, ¿no? Entonces no creo que un automóvil te haya costado menos de 2,000 pesos. Entonces no lo puedes deducir porque no cumple con los requisitos.
Ahora, la factura tendría que estar a tu nombre. ¿Tienes la factura a tu nombre? También tendríamos que ver eso, ¿no? Es uno de los requisitos para poder deducir y acreditar el impuesto. Disculpe, si una persona moral nos pregunta PC no 59, 69, 56. Si una persona moral en el 2022 no realizó el cálculo de su coeficiente de utilidad, ¿qué pasaría en una revisión de parte de la autoridad? Pues, ¿cómo que no calculaste el coeficiente de utilidad? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Es un dato obligatorio en la presentación de la declaración anual. Si ya presentaste tu declaración anual, entonces ya debes de tener ese coeficiente de utilidad, a menos que sea tu primer año y no hayas tenido la mejor utilidad, o a menos que en el ejercicio inmediato anterior no hayas tenido utilidades y por eso no puedes determinar un coeficiente de utilidad. Es decir, no tenemos un coeficiente de utilidad cuando se tienen pérdidas y cuando el ejercicio es irregular, a lo mejor, pero principalmente porque se obtienen pérdidas. Entonces, ahí necesitaríamos un poco más de información, cómo es que ya terminó un ejercicio, ya estuviste obligado a presentar la declaración anual, ya la tuviste que haber presentado y no determinaste un coeficiente, no te deja avanzar si no llenas ese dato del coeficiente de utilidad. Entonces, mes con mes se va actualizando la pérdida, en estricto sentido sí, porque la estás aplicando cada mes. Se da en efectivo, no es deducible. ¿Ok? En reciclo persona moral, los pagos a asimilados en donde se acumulan. ¿Los pagos acumulados se acumulan o se deducen? Ya me quedó duda ahí. En gastos en general o se acumula, o sea, ¿cómo que lo quieres acumular pero es un gasto o lo quieres deducir porque es un gasto? Los ingresos se acumulan, los gastos se deducen. ¿A qué te refieres? ¿Estás hablando desde quien paga el asimilable o quien lo recibe? ¿De quién estás hablando, Moni? Dice R, ¿por qué en la declaración anual de personas morales sale diferencia si se realizan los pagos como se debe? Porque recuerda, ¿qué tipo de persona moral eres R? ¿Eres persona moral del régimen general de ley o eres persona moral del reciclo? En estricto sentido, si eres reciclo, no tendría por qué haber diferencias. ¿Sale? Porque así como se presentan los pagos provisionales y las mismas bases de los pagos provisionales es lo que ocupas para presentar la declaración anual, aunque pudiera haber algunos elementos que se deduzcan en el anual y eso genere diferencias. Ahora, en el caso de personas morales del régimen general de ley, siempre va a haber diferencias entre los pagos provisionales y la declaración anual, porque recuerda que los pagos provisionales se presentan con base en un coeficiente de utilidad, es decir, estimas una utilidad y con base en esa utilidad estimada haces el pago provisional del mes. Y en la declaración anual la mecánica de cálculo del impuesto es totalmente diferente. Ahí sí ya en la declaración anual ya presentas tus ingresos acumulables menos tus deducciones autorizadas y determinas una utilidad real y ahora sí, sobre esa utilidad real le aplicas la tasa del impuesto. En los pagos provisionales no es así. La mecánica es totalmente diferente. Por eso siempre hay diferencia en los pagos provisionales contra lo que se presenta en la declaración anual, hablando de personas morales del régimen general de ley. ¿Sale? Si el carro se saca a crédito, se va deduciendo en partes hasta sumar los 175,000 con IVA correspondiente. Es que, Jesús, es muy difícil que tú saques un carro a crédito, porque las agencias no te financian el carro. Esa es una realidad. Las agencias necesitan dinero para seguir comprando carros. Entonces la agencia lo que va a hacer es que te va a presentar con una financiera, la financiera te va a prestar el dinero y tú le estás pagando todo el carro a la agencia. Y lo que debes es el dinero que te prestaron para pagar el carro, no el carro. Y por eso la agencia, desde el momento que te entrega el carro, emite la factura y ya le pone todos los requisitos de deducibilidad. Ya está efectivamente pagado y ya ya se está liquidada la operación. ¿Por qué? Porque alguien más, que es la financiera, te prestó a ti el dinero. Y ese dinero que te prestó lo ocupaste para pagar el crédito. Nunca lo viste, porque directamente la financiera le pagó a la agencia el carro. Y por eso la agencia te dio el carro. Es muy difícil que alguien te financie un carro. No existirían las agencias, no habría negocio, porque las agencias no tienen esa capacidad de andar financiando. Entonces, ¿qué hacen? Hay financieras de por medio, entonces la financiera te está prestando a ti el dinero y tú lo que debes es el dinero que te prestaron para pagar el carro, no el carro, aunque no te entregan la factura si no pagas el financiamiento. ¿Sale? Entonces, es muy difícil que suceda eso que mencionas, Jesús, porque los carros no se obtienen a crédito, los carros se obtienen
por medio de un financiamiento, y ya sea en arrendamiento o un préstamo directo para pagar el automóvil. Pero si es camioneta de trabajo, es deducible al 100%, claro, porque aquí, como lo vimos en la ley del impuesto sobre la renta, habla de automóvil y una camioneta no es un automóvil, es una herramienta de trabajo. ¿Sale? Buena tarde, Marisela. Estaba en Recico y no se presentó un pago provisional y ahora es actividad empresarial. ¿Tengo que presentar los pagos provisionales todos aún, los que había presentado como Recico, o a partir del cambio debo presentar la... No. Recuerda que en el caso de que te saquen del Recico, tu sanción por que te sacaron del Recico va a ser que te vas a tener que regresar y presentar todos los pagos provisionales, pero ahora en actividad empresarial y pagar los impuestos, la diferencia de los impuestos. Y el impuesto que pagaste en el reciclo lo puedes disminuir del impuesto a pagar en actividad empresarial. Entonces, sí, lamentablemente te tienes que regresar hasta enero y presentar todas las declaraciones que te están pidiendo desde enero en el régimen de actividades empresariales y profesionales. Una pregunta, ¿será grabado? Es que está fallando mi internet por la lluvia. Sí, así es correcto. Dice, saludos, saludos, Polito. Mucho gusto que estés por acá. Dice, una farmacéutica, ventas al 0%, ¿tendría que enviar el IVA acreditable al gasto? No. Recordemos que la diferencia entre el IVA acreditable, pero ¿qué tiene que ver el IVA con pagos provisionales? ¿Ya ven cómo se me desvían del tema? Pero bueno, vamos a contestar la pregunta. Recordemos, hay una diferencia enorme entre decir que algo está grabado al 0% y decir que algo está exento de la ley del IVA. Si está grabado al 0%, como su nombre lo dice, está grabado y tú te puedes acreditar el IVA al 100%. Es decir, ese IVA, cuando tú realizas únicamente actividades grabadas al 0%, el IVA que le pagas a tus proveedores lo puedes recuperar. ¿Por qué? Porque ese IVA lo puedes acreditar y ese IVA te va a generar un saldo a favor. Y recordemos que con los saldos a favor de IVA nosotros podemos hacer dos cosas: el acreditamiento en periodos futuros y la solicitud de la devolución. Entonces, ahí hay que ver, la farmacia puede acreditar. Ahora, la pregunta es UIF. No sé cuál es tu nombre, pero pues ahí dice UIF. La pregunta es, ¿en esa farmacia se dan consultas médicas? Ahí sí tendrías un problema, porque entonces ya estás teniendo actos grabados a tasa cero y actos grabados, y actos exentos de la ley del IVA. Entonces ahí sí no te puedes acreditar el IVA en su totalidad, solamente lo puedes acreditar en proporción y debes de determinar el factor de acreditamiento. ¿Sale? Ahora, en una farmacia, hoy en día una farmacia no solamente vende medicamentos. En una farmacia, como les dije, en la misma farmacia también tiene ingresos por consultas médicas y también tiene ingresos por misceláneos. Venden champús, venden desodorantes, venden ositos de peluche, venden otra cosa que no son medicamentos. Esos productos están grabados a tasa 16. Entonces, la farmacia tiene ingresos grabados a tasa 16, ingresos grabados a tasa cero, ingresos exentos y tiene que determinar su factor de acreditamiento. ¿Sale? Dice Polito, es la fracción 23. Pues ya me fui de ahí, ¿no? En el tema de la deducción de inversiones, específicamente la deducción mensual que se efectúa en los pagos provisionales personas físicas, ¿la actualización se hace cada mes o es anual? El mismo punto, David. El mismo punto de las pérdidas. El problema es que luego tú presentas tu información sin actualizar. Y cuando llegue el anual, te suma todo y recordemos que esa información ya aparece precargada en la declaración anual. Y si no lo actualizaste en los pagos provisionales, el anual no te lo permite actualizar. O sea, no nos limitemos únicamente a ver el tema del pago provisional, limitémonos cuál es el efecto que va a tener en la declaración anual. Y recordemos que en el caso de personas físicas te pide ahí deducción de inversiones. Y si no presentas ese dato actualizado, en la declaración anual te va a aparecer el dato histórico. Y en la declaración anual no te permite y no hay campos para que lo puedas actualizar. Entonces tienes que irlo actualizando desde los pagos provisionales. ¿Sale? Deducir el pago asimilado. ¿Ok? Recordemos que en el caso, esos asimilados, ¿por qué son? ¿Porque realmente es un servicio que te están prestando o porque son un anticipo de rendimientos? Porque recordemos que en el caso del reciclo, los anticipos de rendimientos no los puedes deducir. Y en el caso de que realmente sean asimilados, pues es un gasto.
es un gasto, ¿no? R, régimen general de ley, ya no sé de qué fue eso. ¿Sale? Va corregida la pregunta, reciclo persona moral hace pagos por asimilados, pero ¿son asimilados o son anticipos de rendimientos? Porque son dos cosas diferentes. Este gasto se deduce, ¿ok? Mi pregunta es, ¿en el prellenado del pago provisional en dónde lo considero? ¿Gastos en nómina o en gastos en general? No, tiene que ser, si timbras el recibo va a aparecer en los gastos de nómina. Recordemos que hay dos tipos de recibo de nómina, el de nómina normal y el de asimilables a salarios. ¿Por qué? Porque le tienes que hacer retención a esa persona que le estás pagando el asimilable. Y al hacer la retención te lo va a cargar en el módulo de nóminas. Y está separado ahí, nóminas y asimilables. No va en gastos en general, va en nóminas. Porque tienes que timbrar un recibo y ese recibo se verá a las nóminas. ¿Vale? Nada más que es un asimilable. Si la ley del IVA dice que las instituciones educativas están exentas del pago, hay que cumplir con ciertos requisitos. No podemos hablar, yo a lo mejor soy una institución educativa, les estoy dando un curso, les estoy proveyendo de educación contable, pero no estoy registrado en la SEP. Entonces, mis ingresos van a estar grabados a la tasa 16. Entonces, hay que cumplir con ciertos requisitos para que esté exento, como que la escuela tiene que estar registrada, tiene que tener validez oficial, ¿vale? Y tiene que cumplir con los requisitos que marque la SEP. Entonces, están exentas del pago. ¿Alguien que sea docente y percibe ingreso por honorarios tiene que pagar impuestos? Claro que sí. No tiene nada que ver la escuela con el tema de los honorarios. Si tú estás a honorarios profesionales, tú tienes que cobrar el IVA y pagar el IVA y pagar el impuesto sobre la renta por tus ingresos como persona física por honorarios, que nada tiene que ver con la persona moral que es escuela y ofrece servicios educativos autorizados por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ahí no tiene nada que ver una cosa con otra, son dos cosas totalmente independientes. La escuela, que es la escuela, y la persona física que está prestando sus servicios profesionales y los servicios profesionales prestados por personas físicas a personas morales están grabados por la ley del impuesto sobre la renta y por la ley del IVA. ¿Vale? En ese caso, en ese tipo de servicios. Si una factura tiene PPD, tiene vinculado un anticipo que paga toda la factura, ¿cuándo me puedo acreditar el IVA de la factura? ¿Cuándo lo pagaste? Recordemos, ustedes díganme en dónde dice de la ley del IVA que deben de tener un comprobante que diga que ya está pagado para poder acreditar el IVA. No, dice el IVA se vuelve artículo 4 de la ley del IVA. El IVA se vuelve acreditable en el momento que lo pagas. No hay mayor requisito que ese. Ya si la factura te la dan después, pues bueno, ya te va a ocasionar un problema, sí, pero la ley es estricta en ese sentido. Tú acreditas en el impuesto en el momento que esté efectivamente pagado. Si no está pagado, aunque tengas la factura y en la factura diga PUE, no lo puedes acreditar porque no lo has pagado. Y ahí hay un error de facturación. Artículo 4 de la ley del IVA. A ver, vamos a ver. Artículo 4. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar los valores señalados a la tasa que corresponda según sea el caso. Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que se entiende por impuesto acreditable el valor que le haya sido trasladado al contribuyente. El impuesto que se traslade por los servicios del artículo 15D. El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes del impuesto al valor agregado y no poder ser transmitido, ¿no? Entonces, ese es el artículo 5. Para que sea acreditable, el impuesto al valor agregado debe de reunir los siguientes requisitos. Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes y servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de las actividades. ¿Sale? Aquí habíamos leído que si es parcialmente deducible el gasto, entonces es parcialmente acreditable. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado de forma expresa al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a que se refiere la fracción 3 del artículo 32, tratándose de importación, que en el pedimento venga la información del IVA. Y luego, ¿dónde dice más? Aquí está, fracción 3, que el impuesto al valor agregado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate. Ahora, aquí, en donde dice que sí debe de estar la factura con el IVA trasladado de forma expresa, no dice que debe de tener fecha del mes, ¿o sí? Entonces, el IVA se vuelve acreditable independientemente de la fecha de la factura en cuando efectivamente esté pagado.
¿Sale? Cuando emitas el complemento de pago, ¿a poco ella emite el complemento de pago? Uy, de una pregunta, ¿no? Porque ella está hablando del IVA cuando lo puede acreditar. ¿Y a poco ella va a emitir el complemento de pago de algo que ella pagó? Porque ella está hablando del acreditamiento, no está hablando del traslado. Entonces, al hablar del acreditamiento es porque el proveedor me tiene que dar a mí la factura, porque el proveedor tiene que emitir el complemento de pago. ¿En qué momento ella, Alma, emite el complemento de pago? No puede, porque quien se lo tiene que emitir es el proveedor, no ella. ¿Vale? Gracias por su atención. Gracias, Marisela, a ti. Dice, una persona física realiza compras en el extranjero, Italia, y el IVA es exento o a tasa cero o en declaraciones y en la DIOT. ¿No? La pregunta es, ¿qué compras en Italia? La pregunta es, ¿esos productos que compras en Italia los metes de manera legal a México? Es decir, esos productos los depositan en la aduana, hay un agente aduanal que hace todo el trámite de la importación, se pagan todos los impuestos aduanales en la importación, porque si no se cumple con esos requisitos, entonces esos productos, pues no los puedes deducir, ni a tasa cero, ni a tasa 16, ni a tasa exenta. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con los requisitos. ¿Sale? Entonces la pregunta es, ¿son bienes tangibles o intangibles? Porque ahí podría entrar el IVA virtual, ¿no? Lo que se llama en la práctica como IVA virtual. Realmente la ley del IVA, si buscamos algo que tenga que ver con el IVA virtual, pues eso no existe, ¿no? Pero en la práctica se le conoce como IVA virtual. Entonces ahí, Areli, pues tendrías que especificar qué tipo de productos estás importando y si son bienes tangibles, bienes que se pueden medir, trasladar, tocar, llevar de un lugar a otro, pues esos bienes tienen que ser depositados en la aduana y esos tienen que hacer un proceso de importación. Y ahí mismo cuando hagas el proceso de importación, te van a decir si están grabados o no. Y tienes que pagar el IVA de eso. Y entonces ahí lo reportas. En tu pedimento te viene toda la información. ¿Ok? Dice, pago provisional, Angélica. Pago provisional de persona moral de reciclo. No me aparece para amortizar pérdida. Me dijeron que presentara complementaria del anual donde se generó la pérdida. Ya lo hice y sigue sin dejarme descontar las pérdidas. ¿Desde cuándo, no? ¿Cuándo presentaste esa complementaria? A lo mejor la acabas de presentar. Tienes que esperar mínimo unos 15, 20 días a que se actualice el sistema, ¿no? Y si no, pues entonces mandar unas capturas de pantalla en un caso de aclaración a la autoridad donde le digas, oye, mira, desde tal fecha, desde hace 5 meses presenté mi declaración anual y hoy todavía no me permite y no me habilita el campo para poder poner las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Entonces te pido que corrijas tu formulario porque es un error de formulario. Ahora, si la declaración la acabas de presentar, va a ser imposible que te aparezca ahorita de la noche a la mañana. Tienes que esperar 15, 20 días y más cuando ya está fuera de plazo la declaración anual. ¿Qué pasa con los no objeto del impuesto? Pues como tal, no son objeto del impuesto, es decir, la misma ley no lo considera como los sueldos y salarios, hablando del IVA, ¿no? No, ¿qué pasa de qué? ¿Qué pasa por qué? Juanita Veloz dice, si se le retiene ISR a un asimilado para la anual, la persona considerada como pagos provisionales, la persona física, sí, recordemos que la persona que recibe ingresos por asimilables a salarios tiene la obligación de presentar su declaración anual y las retenciones que le está haciendo la persona moral o la persona física del impuesto sobre la renta por el pago de asimilables a salarios se consideran parte de los pagos provisionales. Dice Víctor, la ley indica que si no aplicas una pérdida fiscal pudiendo hacerlo, se pierde el derecho. Claro, claro, eso nos queda clarísimo. Amortízala posteriormente. Si traigo pérdidas de años anteriores, por ejemplo, 2021, 2022 y 2023, pero en mi pago provisional solo me carga la última pérdida, o sea, 2023, y esta la aplico en pagos provisionales de 2024, ¿se perderían las pérdidas anteriores? Sí, claro que sí. Tendrías que ir en orden y tendrías que aplicar primero las pérdidas más viejas y luego las pérdidas más actuales, porque si no vas a perder el derecho. Ahora, si no te aparecen esas pérdidas cargadas, recordemos que en la declaración de 2023, la autoridad principalmente habilitó eso para que lo capturáramos manual, las pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, a lo mejor ahí te faltó llenar esa parte en la presentación de la declaración anual de 2023, ahorita en 2024. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Presentar una complementaria de 2023, principalmente, en donde cargues los datos de las pérdidas de ejercicios anteriores para que ya ahorita ya te aparezcan esos datos en tus pagos provisionales.
Y sí, si tú presentas esas declaraciones, ¿sale? Y te acredita, sí, aplicas esas pérdidas de 2023 antes de aplicar las de 2021 y 2022, vas a perder el derecho de aplicar las de 2021 y 2022. Muchas gracias, David. No, muchas gracias a ti, David. Espero y que haya quedado clara la información ahí con el tema de las actualizaciones. Hay controversia ahí, pero principalmente por el tema de qué efecto tiene eso de la actualización en la declaración anual. Porque la autoridad sigue haciendo experimentos, sigue investigando con sus papeles de trabajo y con sus determinaciones. Entonces, actualizas en los pagos provisionales, te va a aparecer todo actualizado en la anual. No lo actualizas en pagos provisionales, luego no te deja actualizarlo en la anual y de todos modos tienes que presentar complementarias de los pagos provisionales. Entonces, pero ese es error del formato del SAT realmente, ¿no? Dice Areli, sí, se paga y todo es legal. Entonces, ahí mismo en el mismo pedimento te viene la información, Areli, de a qué tasa está grabado ese producto y cuánto estás pagando de IVA, principalmente en la aduana, por eso. Con un agente aduanal, productos de pirotecnia, y si se hace el proceso de importación, entonces ahí mismo en el pedimento te vienen las tasas a las que están grabados, pero productos de pirotecnia estarían grabados a tasa 16 y hasta cierto punto realmente es legal poder meter ese tipo de productos a México, tantos problemas que ha habido con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo los transportan? Sería interesante ver cómo transportan esos productos de pirotecnia, ¿no? Porque es muy complicado, debe de tener ciertos registros y ciertos, ¿cómo se llama? Cuidados al momento de transportarlos, ¿no? Los artículos extranjeros que compramos en Amazon, ¿los podré deducir si Amazon me da factura y aunque ya no cuente con un pedimento? No, no, porque no están, tú debes de tener todos los gastos, todas las compras hechas en el extranjero que tú pretendas deducir y que la factura sea del extranjero, debes de tener forzosamente un pedimento de importación a tu nombre y pagar todos los impuestos y pagar todos los gastos. Ese es el problema de las plataformas tecnológicas ahorita. Que la mayoría de las cosas lo compramos por medio de las plataformas y no podemos nosotros deducir esos gastos porque no cumple con los requisitos. Y tienes la factura de tu proveedor que está en China, pero no tienes el pedimento de importación. Y entonces esos productos que estás comprando en Amazon, como Amazon se compromete a entregártelos en la puerta de tu casa, entonces no lo puedes deducir porque tú no hiciste el trámite de importación. En estricto sentido, Amazon lo que tendría que hacer es depositar esos productos en la aduana, tú ir, contratar un agente aduanal para que te haga el despacho de todas esas mercancías, importarlas de manera legal a México y tú correr con todos esos gastos. El problema de Amazon es que hace un pedimento global y obtiene toda la información del pedimento global. Entonces tú no lo puedes deducir porque no está tu nombre. Sí está tardando en actualizar, sí, es mucho lo que está tardando en actualizar y más en estos días estuvo peor la página, ¿no? Es más, hoy 17, muchas personas todavía no pueden presentar sus pagos provisionales porque les está duplicando los pagos provisionales. La recomendación es que no los disminuyan, ¿eh? La recomendación es que se esperen a que se actualice el sistema. ¿Por qué? Porque si luego los disminuyen, el problema viene otra vez en la anual, porque en la anual sí les va a considerar todos los ingresos como ingresos aunque los esté duplicando. Ese es un problema de la página del SAT también. Los artículos extranjeros que compramos en Amazon los podré deducir por medio de la factura, aunque no me... No, ya mencioné que no. Muchas gracias, cuenta. Muchas gracias a ti. Gabriela Olvera. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gaby? Qué milagroso. No me ha tocado presentar una declaración anual de ese de los dos regímenes. Se debe presentar en una sola o por separado. ¿De cuáles regímenes? A ver, vamos a ver. Asalariado y reciclo. Asalariado y reciclo se presenta por separado. Y si las Ah, dos te generan saldo a favor, la de asalariado, si la presentaste, creo que todavía tienes este mes de julio, no recuerdo bien. Ya ajá. presenté todas las anuales de mis asalariados. Entonces, si la presentas hasta julio, la devolución es en automática. Si la presentas después de julio, me parece, ya la devolución tienes que hacer la solicitud. Y en el reciclo siempre se tiene que hacer la solicitud de devolución, porque no es en automática. Entonces son por separado las Por dos. separado. Ahí mismo, el mismo formulario te las va a dar por separado. Va. Dice Gracias. Víctor, entonces presentando correctamente en 2023 todas las pérdidas de ejercicios anteriores, ya no es necesario presentar cada año, ¿no? Porque se supone que por eso la autoridad habilitó eso en 2023, porque los años pasados no te permitía hacer eso, los años pasados ya parecía precargado. Tantos problemas que tuvo el SAT y tanta mala información que se procesó con eso, que en 2023 habilitó para que tú cargaras esos datos manuales.
Entonces, ¿qué haría yo? Yo entro, presento antes, lleno la complementaria y veo si me permite capturar los datos de esos años en las pérdidas de ejercicios anteriores. Hay un apartado ahí. Entonces, llenas eso y ya entonces con eso sería suficiente, ya no tendrías que presentar las complementarias de los otros años, porque por eso se supone que la autoridad modificó ese formulario, esa parte del formulario 18 para este año. ¿Vale? Dice Yasmín, buenas tardes, espero me puedan apoyar, claro que sí. Ya llegamos a ti. Soy recién agregada, yo creo que egresada, y estás como auxiliar contable. Muy bien, felicidades. Luego a darle con todo. Tengo un cliente reciclo, persona física. ¿Cómo es el cálculo de la declaración del IVA? Porque en las declaraciones que me han presentado aparecen dos IVAs, el IVA acreditable y el IVA pagado por gastos. Estoy confundida. Bueno, pues tendríamos que ver ahí directamente el formulario, pero eso es un tema de IVA, no es un tema de pago provisional, es un tema de pago definitivo. El régimen del reciclo nada tiene que ver con el IVA, porque el IVA lo que grava son los actos o actividades, no el régimen, ¿sale? Entonces, tendríamos que ver el formulario y ya de ahí te decimos cómo se llena, ¿no? Pero eso no es nada, no tiene que ver con esto, porque recordemos, aquí estamos hablando de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Dice Camila, sí se hizo la declaración normal, pero hubo un error de datos, por lo que se hizo una de dejar sin efecto, pero sin darme cuenta, no había hecho la de modificación de obligaciones. Es que no tendrías que presentar una de dejar sin efectos esta obligación. Recordemos, ahí les recomiendo leer la resolución miscelánea fiscal, ¿no? El artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, donde habla de las declaraciones complementarias que se pueden presentar y luego ya de cada una de las declaraciones complementarias nos vamos a la resolución miscelánea fiscal para ver específicamente. En tu caso, si el error fue de cálculo, si el error fue de datos, no tenías que presentar una dejar sin efectos. Lo único que tenías que hacer es presentar una declaración, modificación de obligaciones y punto. Eso es lo único que tenías que hacer. Entonces, a lo mejor ahora ya está entrando ahí en conflicto el sistema del SAT porque presentaste una declaración que no tenías que haber presentado, que es la de dejar sin efectos una obligación. Solamente se presenta una de dejar sin efectos una obligación cuando yo presenté o declaré un impuesto por otro. Vamos a suponer que yo tenía que haber pagado el IEPS o tenía que haber presentado una declaración de IEPS y me equivoqué y la información del IEPS la presenté en el IVA. Pero el IVA yo no tengo que presentar declaración del IVA porque a lo mejor los actos que vendo son actos exentos del IVA. Entonces ahí sí, yo presento una dejar sin efectos una declaración. ¿Por qué? Porque declaré un impuesto que no tenía que haber declarado. Ahora, en tu caso, por lo que mencionas, es un error de cálculo y entonces es directamente una modificación de obligaciones. Entonces, artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, que habla de las declaraciones que se pueden presentar y luego ya de manera específica, cuándo se consideran y cómo se presentan esas declaraciones en la resolución miscelánea fiscal. Déjenme ver. Vamos a ver. Mientras sigan mandando sus preguntas. Aquí están. Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y solo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en 3 ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modificar en más de 3 ocasiones las declaraciones correspondientes, aun cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación en los siguientes casos. Y ya dice, ¿no? Si hay impuestos de más, sí puedes presentar declaraciones complementarias más de 3. Pero si no hay impuestos de más, la ley te modifica, ¿no? Te dice. Entonces aquí te dice que las declaraciones las presentas tú y tú solamente las puedes corregir. ¿Sale? Y ahora son 4 diferentes tipos de declaraciones complementarias. La de modificación de obligaciones, la de dejar sin efectos una obligación y la de esquema anterior. Básicamente esas son las que puede presentar el propio contribuyente. Y hay otras dos que es complementaria por dictamen y la complementaria por corrección fiscal. La complementaria por corrección fiscal se presenta cuando la autoridad ya nos detectó un error y nos pide que lo modifiquemos y paguemos los impuestos de manera correcta. Y la complementaria por dictamen se presenta a solicitud del auditor. Auditor que está en sus
en su ejercicio de la producción, perdón, de la profesión, que sería el dictamen, cuando está haciendo el dictamen. Ahora, ya en la resolución miscelánea fiscal, pues ya te habla específicamente cuándo tienes que presentar cada una de esas declaraciones complementarias y cómo se presentan. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? No, es que no recuerdo cuál es la regla, pero ahí está. Ahorita a ver si la encuentro. Dice, es que pensé que ya había hecho una modificación, pero al parecer no, y es por eso que hice sin dejar efectos, ¿no? Al final de cuentas, todas las que vas a tener que presentar van a ser modificación de obligaciones, porque el error fue de cálculo, no de impuesto. ¿Sale? Reciclo persona física, dice Mónica, le emiten una factura pago PPD por prima de seguro con régimen sueldos y salarios. Luego emiten o generan un complemento de pago con régimen reciclo. Se solicitó la cancelación y cambio de la factura PPD, pero la aseguradora argumentó que el complemento de pago es la factura final. No, está mal. Está mal. La factura no vas a poder deducir ese gasto del seguro. ¿Por qué? Porque no tiene el régimen correcto. La factura no cumple con los requisitos fiscales. Para que puedas deducir eso, la factura tiene que estar correcta. Aunque si lo vemos en el artículo 28, también yo les pregunto, ¿dónde dice en el artículo 28 que el régimen fiscal es un dato obligatorio? Para el emisor sí, pero para el receptor no. Y es por eso que en el receptor se puede poner cualquier régimen. Eso está en la guía de llenado. Es un requisito que se establece en la guía de llenado. No es un requisito que establezca el artículo 28. Recordemos que el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y 29, perdón, 28 contabilidad, 29 y 29A habla de los requisitos que deben de tener los comprobantes. Y si nos vamos a los requisitos del emisor, ahí sí dice, claro, el emisor sí debe de poner el régimen en el que va a acumular el ingreso. Pero díganme en dónde dice que tengo que presentar como un dato obligatorio el régimen fiscal del receptor. No lo hay. Es un dato que pide la guía de llenado. Y la pregunta es, ¿la guía de llenado es ley? Entonces, por qué estaría incorrecto esa factura que dice régimen de sueldos y salarios si no es un requisito que está establecido en la ley? Es un requisito que pone ahí la guía de llenado. Y la autoridad cuando contesta, cuando le preguntas eso, la autoridad contesta como Cantinflas, ¿no? La autoridad te contesta como Cantinflas, te dice, ¿qué crees? Que la guía de llenado nada más es eso, es una guía, cuando le conviene. Porque cuando no le conviene, entonces te dice, no, es un requisito que esté en la guía de llenado y lo habilita las reglas de carácter general y ya te empieza a hacer todo un chorizón en el cual casi casi te dice que es obligatoria la guía de llenado, lo cual es incorrecto, porque como su nombre lo dice, son guías y son datos opcionales. Ahora, los datos que sí deben de ser obligatorios, pues son los que están directamente en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Y díganme ustedes en esos artículos donde dice que el régimen fiscal del receptor debe de estar en el comprobante fiscal digital. Vamos a ver. Nada más me ando paseando aquí en la ley, ¿verdad? 28, 29. ¿Ok? Dice, del emisor, la clave del RFC del emisor, el nombre o razón social del emisor, el régimen fiscal en el que tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta, y no es en el que tributen, sino en el que van a acumular el ingreso. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o de establecimiento o donde se expidan los comprobantes fiscales. Ahora nos vamos a los datos del receptor. Y en los datos del receptor nada más dice, debe de ir el RFC, el nombre o razón social, el código postal del domicilio fiscal y se deberá de indicar la clave del uso fiscal que se le dará al comprobante fiscal. No dice en ningún lado que debo de poner el régimen fiscal del receptor. Ese es un requisito que establece una guía de llenado, que no cumple con la legalidad y que no cumple con las cosas. Entonces, al final de cuentas, lo peleas, lo ganas. ¿Por qué? Porque la autoridad te podrá decir, es que no es un dato, no te lo pusieron de forma correcta, sí, autoridad, pero dime dónde dice que debe de tener ese dato, el comprobante. Ahí está claro que el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación no establece como obligatorio el régimen fiscal del receptor. Del emisor sí, pero del receptor no. Entonces, bueno, ahí
el problema de las aseguradoras es que se sienten tan grandes, tan importantes en la economía, que ellos hacen lo que quieren. ¿Qué haría yo? Repórtalo. Repórtalo en la página del SAT y diles que no te quieren emitir la factura de manera correcta, para que el SAT le aviente una llamadita y le diga, oye, compadre, pues por favor emítele su factura de manera correcta, te está solicitando, la factura está mal. ¿Sale? ¿En cuál iba? ¿Ok? No, y el complemento de pago no es una factura, es un complemento. No es una factura, es un complemento. No sirve el complemento para la deducibilidad, porque dice, donde dice cuál es el gasto que hiciste, es la factura, no el complemento. ¿Sale? Persona moral acumula ingresos de un contrato conforme devenga el ingreso, ¿ok? Emite el CFDI o lo cobre. Resulta que el cliente ya no va a pagar, se está demandando al cliente, ¿se debe acumular los meses siguientes hasta cubrir el contrato? Sí, claro que sí, porque si no en la demanda, el cliente ya no va a decir, pues, ¿qué le pago si no le debo nada? Él ya no me emitió las facturas. Tú tienes que seguir acumulando elaborando las facturas, porque tienes que comprobar que el cliente te debe. Y si el cliente está incumpliendo con el contrato, tú tienes que demostrar que tú cumpliste con tu parte del contrato, pero que el cliente es el que no te quiere pagar. Entonces tú sigue emitiendo tus facturas. Ya el juez dirá en la demanda, ¿no? Y sí, desafortunadamente vas a tener que pagar los impuestos de esas facturas que ni siquiera vas a cobrar a lo mejor. Pero sí lo tendrías que presentar porque si no, después el cliente se va a hacer maje y va a decir, no, pues yo nada más le pago las facturas que me emitió y si nada más le emitiste 2 de las 40 que tenías que haber emitido, pues ya te metiste en un problema. Dice, y si hice una de obligaciones no presentadas, tengo que hacer a fuerzas una modificación de obligaciones o ahí que me quedo sin hacer nada. No, ya la de obligación no presentada no existe. ¿Por qué? Porque ahora sí la autoridad ya puso cada una de las declaraciones por separado. El problema de las declaraciones no presentadas era que antes tenías que presentar todas las declaraciones juntas. Y si no las presentabas juntas, entonces cuando querías presentar la que te faltó, tenías que presentar una complementaria por obligación omitida o obligación no presentada, porque así estaba el sistema antes, lo cual era incorrecto, porque al final de cuentas todas las declaraciones deben de ser independientes. Entonces ahora sí, yo declaro ISR y nada más declaro ISR. Y luego, ay, se me olvidó declarar IVA, entro y declaro el IVA, pero no tiene por qué ser complementaria, porque nunca había presentado una antes de IVA. Va a ser la primera vez que voy a presentar la de IVA, entonces no tiene nada de complementaria eso. Nada, se ocupan los términos de manera incorrecta. Pero ya básicamente la de declaración no presentada, esa ya no existe, porque ya no aplica, porque todas las declaraciones se presentan por separado y cada una tiene su propia declaración. Ya en dado caso de que te hayas equivocado y quieras corregir los datos, entonces ahora sí es complementaria. Dice, buenas tardes, ¿en una declaración anual se puede modificar el ISR a favor de compensación o devolución? En estricto sentido, no, pero hazlo. Y si la autoridad te lo devuelve, pues ya la libraste. Tendrías que presentar una complementaria, pero en estricto sentido ya no puedes modificar esa información. ¿Sale? Dice, una pregunta. Hay muchos que lo hacen. Hay muchos que lo hacen, se meten, presentan una complementaria y en vez de compensación le ponen devolución y hacen solicitud. Y sí, se los devuelven. Entonces, menos gana el que no arriesga. Y él no es ningún delito tampoco. Entonces, al final de cuentas, recordemos que lo que no está prohibido está permitido, siempre y cuando esté dentro de la legalidad, porque muchos ocupan esa frase para hacer cosas ilegales. No, no, no. Lo tuyo no tiene nada de ilegal, tú estás queriendo recuperar un saldo que te pertenece, un saldo a favor, que por derecho te corresponde. Entonces, al final de cuentas, no está prohibido en la ley, pero tampoco está permitido, pero es algo que sí puedes hacer porque está dentro de la legalidad. ¿Sale? ¿Ok? Dice, una pregunta, si el comprobante de gastos, por decir, se generó en mayo como PPD y se pagó en junio, pero el proveedor emitió el complemento de pago en julio, la pregunta es, ¿considera en junio el IVA acreditable? La misma respuesta que les dije hace rato, cuando lo pagaste. Ahora, si el complemento, aunque lo hayan hecho en julio, le pusieron que lo cobraron en junio, ¿cuál es el problema? Porque la misma ley te permite. El complemento tú lo puedes hacer, por si lo puedes hacer hasta el 5 de julio, con fecha de junio. Entonces, la mayoría de los complementos están de esa forma que tú dices. Ahora, el tema es, la ley del IVA
regula y dice que necesitas un complemento para poder acreditar el impuesto? ¿Sí o no? No, ya lo vimos. Ya tienes la factura y en esa factura viene el IVA desglosado de forma expresa y por separado, que es uno de los requisitos que te pide. Y el otro requisito es que ya esté pagado. Entonces, si ya está pagado, pues ya lo puedes acreditar. ¿Cuál es el problema? El complemento de pago hasta cierto punto es algo ilegal, ¿no? ¿Por qué? Porque no está bien regulado todavía en las leyes. La ley habla de, de comprobantes fiscales, no de complementos fiscales. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Más dudas? Ya se terminaron. Yo pensé que no iba a acabar, pero sí. ¿Qué les está pareciendo la sesión? ¿Buena, mala? Ya se ahorraron la asesoría, ¿eh? Y gratis. No, pues lo hacemos para que ustedes también. No solamente se trata de vender, vender, ¿no? Hay que compartir, hay que ver quién lo puede, a quién le va a servir, a quién no, ¿no? Entonces, este tipo de pláticas las hacemos así de varios temas, ¿no? Hicimos una apenas de arrendamiento, hicimos una otra ocasión hemos hecho varias, ¿verdad, Santiago? Entonces, al final de cuentas se trata de que ustedes vean que nosotros también queremos compartir con ustedes, tenemos también el compromiso con ustedes, porque la mayoría de ustedes en algún momento ha estado con un curso, en un curso de nosotros. Y no se trata nada más nosotros de estarles cobrando por tomar cursos, no, también se trata de compartir información, de dar sesiones donde ustedes puedan obtener un conocimiento en beneficio, ¿no? ¿Sale? Dice, excelente, muchas gracias por sus comentarios, excelente, muy interesante, muy buena, excelente, el mejor el traer, y mejor el traer la duda, claro que sí. Luego en los cursos ni los dejan hablar, ¿verdad? Yo ahorita no los dejo hablar, pero pues ahí escriban todo lo que quieran y no hay ningún problema. Es que si abren todos el micrófono, de repente se vuelve un desastre y no se escucha nada. Entonces, así, miren, tranquilitos, como van apareciendo las preguntas, yo las voy contestando. Si alguien tiene 1000 preguntas y es el único que escribe, pues yo nada más le voy a contestar a él, ¿verdad? Aquí, ahora sí que a quien le dan, ahí está la oportunidad, el que la aproveche, pues bienvenido, y el que no, pues le está dejando pasar su oportunidad. Excelente, excelente, gracias, me pareció excelente, excelente. ¿Va a quedar grabada la clase? Sí, está siendo grabada. Recuerden que pueden obtener ustedes, comunicarse con sus amigos de ACC para que les digan cómo hacerle, para que ustedes puedan obtener esa grabación o si la van a compartir. Dice, hablando en anual, dice Juanita, hablando en anual, si le puse devolución, quiero cambiarle a compensar, ¿podría hacerlo? Ya lo habíamos explicado, ¿no? Fue lo mismo que nos preguntaron hace rato. Dice, en la complementaria del anual 2021 se registraron las pérdidas de 2019 y 2020 y no te aparecen ahorita. Es que ese es el problema del formulario del SAT. Yo creo que esas pérdidas las tenías que haber vuelto a cargar ahorita en 2010, pero 2019 ya no. Ah, no, sí, porque son 10 años de pérdidas, ¿verdad? Sí, ya me estoy yendo por otro lado. Sí, son 10 años de pérdidas. Entonces, sí, en estricto sentido, ese es el problema que tenía el SAT. Que tú, a lo mejor, si las cargaste, si las presentaste esas pérdidas, pues claro, pues presentaste tu declaración anual y presentaste pérdida ahí. El problema es que el sistema del SAT no los estaba jalando. Y en 2023, en la declaración de 2023 que se presentó en 2024, habilitaron para que todo eso se cargara manual. Entonces yo creo que échale una vista, Angélica. Si no te aparece, aunque sí lo presentaste, yo creo que lo corregirías presentando una complementaria de 2023. Muchas gracias, muy amena la plática. Dice, pero al final no me pone remanente, ¿sería eso el problema? Puede ser que sí, porque no te está identificando ni tampoco el, el, la pérdida, entonces por eso no te da remanente. Dice, contador, ¿cuál es el decreto de presentar la anual? No hay decreto, es una facilidad que da el SAT y siempre nada más la publica en su página, ¿no? No hay algo como tal así. La autoridad, recuerden, ustedes tienen hasta el 30 de abril para presentar su declaración anual y si la presentan en tiempo y forma, se da la devolución automática. Pero ¿qué dice la autoridad? Son tantas declaraciones que se tienen que presentar y entonces no te preocupes, te damos 2 meses más para que la presentes y de todos modos va a ser declaración, devolución automática. Si la presentas después de ese plazo, entonces ahora sí, ya no te doy la devolución, ya tienes que hacer tu solicitud de devolución manual. Entonces no es un decreto, es una facilidad administrativa que da el SAT también ellos para ahorrarse chamba, porque si no, ¿cuánta gente estaría presentando solicitudes de devolución? Y entonces el SAT nunca se daría abasto, ¿no? ¿Sale?
Dice, tengo una duda. Un cliente le facturaron nómina con su RFC y a nombre de otra persona. ¿Y qué tiene que ver el cliente con la otra persona? No sé, para ver, para entenderlo. Lo correcto sería cancelar esas facturas y desconocer el patrón. ¿Cómo las cancelas tú? A ver, dime. Si puedes, me enseñas, porque yo no sé hacerlo eso, ¿no? Entonces, Edith, ahí como que tu pregunta formúlala bien, porque como que le hace falta algo. Estás hablando de un cliente y otra persona. ¿Tu cliente le emitió a otra persona facturas de nómina? ¿O cómo está ese tema? ¿Ok? Yadira dice, persona física con saldo a favor en la anual, ¿lo puedo compensar en las provisionales aunque le haya presentado extemporáneas? Sí, claro que sí, nunca pierdes tu derecho. Es un derecho que nadie te puede quitar. Reflexión final sobre la deducibilidad de automóviles. Entonces hay dos enfoques. Uno donde solo deducimos 175,000 en el ejercicio, es correcto. Contadores, yo les llamo pasivos, yo les llamo conservadores. Y otro donde cada año podemos hacer por eso de que no especifica el tope del MOI, es correcto. Contadores más agresivos, que ya les gusta pelearse con el SAT. ¿Ustedes de quién son? ¿Agresivos o conservadores? Yo me iría con lo agresivo, como experiencia, ¿no? Para ver si le puedo ganar al SAT y cómo me va. Claro, pues eso tiene un costo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces tendría que ver cuál sería el costo y si lo absorbería yo como contador. Si un contribuyente no ha facturado nada en más de un año, sus provisionales se han presentado en cero, sería mejor dejarlo en suspensión de actividades. De todos modos, cuando volviera a facturar nuevamente, entro a reanudar actividades. ¿Tarda mucho o no? Inmediato. Inmediato, de manera inmediata. ¿Sale? Y sí, bueno, al final de cuentas, el contribuyente pues ya se ahorra el pago de esas declaraciones, ¿no? Ahora, si tú eres el contador y le estás cobrando, pues ya, ahí tú sabrás. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Denle, denle, ¿eh? Luego estamos aquí, aprovechen, ya, es más, les voy a contestar lo que sea. Ah, no es cierto, ¿no? Este, y no preguntamos, sin miedo, sin temor, peor es quedarse con la duda, ¿eh? Así sea la pregunta más inocente, pues ustedes háganla, porque ustedes por eso tienen esa duda. Aunque para el otro parezca muy sencilla, para alguien más puede parecer todo un mundo de información. Entonces, ustedes no se preocupen, ustedes que no les dé pena, denle duro. Dice, mi cliente se llama María. Ok, ella es sueldos y salarios. Perfecto. Pero usaron su RFC para facturarle a José. Ah, o sea, nada más el nombre está mal o qué? Pero en estricto sentido, bueno, es que debe ser sido a lo mejor, esa declaración es de 2023. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es la declaración que vas a presentar este año de 2023. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Esos recibos tienen que ser forzosamente de enero, febrero, marzo. Nada más. No pueden ser de los meses de marzo en adelante. Porque a partir de marzo, de abril en adelante, ya es un requisito poner el nombre correcto. Y entonces, para esos, yo creo que esos FDIs revisa la versión y son 3.3. Si es 3.3, no hay ningún problema, porque no era un requisito el nombre en la versión 3.3. Ya para la versión 4.0 sí es requisito el nombre y no te va a dejar timbrarla si no tiene el nombre correcto. Entonces, esas facturas, esos recibos de nómina, forzosamente tienen que ser versión 3.3 y tienen que ser de enero, febrero y marzo. Porque ahí, en esa versión, se permitía forzosamente, y recordemos que en 2023, en enero, febrero y marzo, todavía estuvo vigente la versión 3.3. Entonces, por eso te aparecen así, no tienes ningún problema, porque en ese momento, con ese CFDI, en esa versión, el nombre no era un dato obligatorio. Yo me acuerdo cuando realmente había una simplificación administrativa, donde decía la autoridad, basta con que llegues y presentes tu RFC para que te emitan tu factura. Hoy en día vamos como el cangrejo para atrás. Hoy en día tienes que presentar tu RFC, tu nombre con puntos, con acentos, sin comas, sin acentos, tal cual como el del SAT te dio de alta. Si el del SAT se equivocó en darte de alta, tu nombre va a estar mal, ¿no? Entonces, eso ahí está. Entonces, no sé si quedó claro, Edith.
pues no tienes problema. Tú así déjalos, no pasa nada. Mientras el RFC esté bien y los ingresos sean para esa persona que tiene el RFC, sin ningún problema. ¿Cuánto se cobra por la anual de sueldos y salarios? Pues depende de varios factores. Si es cliente, si no es cliente, si cada año se la presentas, si es tu comadre, si es tu compadre, si es tu familiar, si es el primer cliente que vas a tener, hay muchas cosas a considerar. Entonces, pues ahí depende de cada quien, ¿no? Dice el 9542, ¿es tu número telefónico? Dice, ¿qué pasa si como persona física acredité un IVA de periodos anteriores, 2023, pero no actualicé mis saldos a favor? Pues nada, pues tú te equivocaste. Entonces, ¿qué podrías hacer? Presentar complementarias, actualizar los saldos y a lo mejor tomar ese beneficio de la actualización. Ahí el único que está perdiendo, pues es el propio contribuyente porque no actualizó esos saldos. ¿Cuándo se utiliza el factor de acreditamiento del artículo 5 y cuándo utilizar el artículo 5B? El artículo 5 habla de que tú vas a utilizar un factor de acreditamiento cuando realices actos grabados exentos y los gastos se ocupen de manera indistinta. Por decir, hablamos hace rato de la farmacia. Una farmacia que en la misma farmacia vende actos grabados a tasa 16, vende actos grabados a tasa 0, que serían las medicinas, y vende actos exentos. Entonces, todos los gastos de la farmacia no los puede acreditar el IVA al 100%, porque no todos los ingresos están grabados al 100%. Y el 5B, a ver, no recuerdo el 5B, déjame ir al 5B. ¿Dónde estaba la ley del IVA? Sola renta, impuesto al valor agregado. Artículo 5A. 5B. Los contribuyentes, en lugar de aplicar lo previsto en el artículo fracción 5 y 5D del numeral artículo de esta ley, podrán acreditar el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al realizar erogaciones por la adquisición de bienes, adquisición de servicios, o por el uso o goce temporal de bienes, o el pagado en la importación en la cantidad que resulte de aplicar el impuesto mencionado, la proporción en el valor de las actividades de las cuales deba pagar el impuesto a las que se les aplique la tasa del 0%. Correspondientes al año calendario inmediato anterior al mes en el que se calcula el impuesto acreditable, represente, no, es que son las dos opciones que tú tienes, o lo calculas de una forma o lo calculas de otra, con los datos del año pasado, con los datos de este año. Dice, durante el año de calendario en que los contribuyentes inicien actividades por las que deban de pagar el impuesto que establece esta ley y en el siguiente la proporción acreditable en cada uno de los meses de dichos años se calculará considerando los valores mencionados en el párrafo anterior. Sí, es una opción nada más para calcular de manera diferente el factor de acreditamiento. Tú decides cuál ocupar, una u otra. Podrán. Es una opción, aplicas uno u otro, dependiendo cuál te convenga más. Hay ocasiones en las cuales a lo mejor en el año pasado tuviste menos ingresos exentos, entonces te conviene determinar el factor con los ingresos del año pasado que con este año, porque al ser mayores ingresos exentos, menor factor de acreditamiento. Los correos electrónicos que llegan a los trabajadores en el régimen de sueldos y salarios, donde el SAT indica la presentación de su declaración anual, hay que ignorarlos si no se tuvo ningún ingreso ni otra actividad más que estar trabajando para un único patrón o empresa donde labora. No, hay que ver la situación porque por algo el SAT está mandando esa información. Entonces, ¿qué se recomienda? Si a lo mejor es un trabajador que nada más ha estado toda su vida por sueldos y salarios y no tiene CIEC y contraseña, pues tramitarla por medio del SAT ID, porque ya está dado de alta en Hacienda, ya tiene RFC, entonces el RFC, la contraseña la puede tramitar por medio del SAT ID. Entonces, ya con la contraseña del SAT ID hay que entrar a ver por qué tiene y por qué la autoridad le está solicitando esa información. Y en dado caso de que nada más se lo hayan mandado y no tiene nada, pues no presenta nada, ¿no? Si no cumple con los requisitos para presentarla, pues no la presenta. Ahora, el problema es que hay muchas empresas que están facturándole sueldos y salarios a personas que ni siquiera trabajan para ellos. Y es ahí donde el SAT dice, oye, tú tuviste dos patrones, preséntame tu declaración anual. Entonces hay que entrar a corregir porque en ese caso, suponiendo que ese contribuyente tuvo dos patrones y no reconoce a uno, tiene que presentar un caso de aclaración o una denuncia donde diga, oye, SAT, ¿qué crees? Que esta persona me está emitiendo recibos a mi nombre, pero yo no la conozco, yo no trabajo para ella. ¿Cuánto se cobra del anual? Ya lo había mencionado, ¿no? Pues depende de muchas cosas. Dice, un proveedor hizo un pago de varias facturas, pues
y PPDs por un total de 300,000 y en el complemento de pago relacionó los PPDs por el total de los 300,000. Se debe cancelar y hacer un complemento solo incluyendo el importe que cobren dichas PPDs, que son 200,000. Sí está mal, porque entonces, pero al final de cuentas él sale perjudicado porque puso que cobró más de lo que realmente cobró. Porque si sumas lo que cobró en PUE más lo PPD, entonces tiene ingresos de más. Entonces, a ver qué diga de dónde sacó esos ingresos, ¿no? Entonces él solito se está haciendo el harakiri. Entonces está mal, sí. El CFDI y los complementos tienen que ser emitidos únicamente por lo que cobró, que se había emitido como PPD. Si yo ya había emitido una factura anteriormente como PUE, esa ya no aplica el complemento, porque según ya ahí en el momento que la cobré, en el momento que se emitió, yo ya le dije al SAT que ya la cobré. Entonces recordemos, el complemento sirve para decirle al SAT en qué momento cobré las contraprestaciones y en qué momento me cobre el impuesto el SAT. Dice Norma, un contribuyente no ha declarado en 2 años, pero además compró un automóvil para su actividad. ¿Por qué no ha declarado? No es que sea chismoso, ¿verdad? Pero ¿por qué no ha declarado? Mi pregunta es, como los impuestos son por ejercicio fiscal, sería bueno ponerlo al corriente en el año actual e ir presentando posteriormente los ejercicios anteriores. Aunque si tuviera saldos a favor, tanto de IVA como de ISR, ¿se pierden? No. ¿Por qué? Es que está complicado, ¿no? Para empezar, pues puede tener ahorita un tema, porque de seguro, eso sí, no está reportando ingresos, no está facturando nada, pero eso sí, hasta los calzones factura, ¿no? Hasta la comida, hasta el bar factura. Bueno, ahí, ya como contadores hay que evaluar si realmente conviene agarrar esos clientes. Porque pues ya estuvo 2 años en la informalidad y de repente que lo quieras volver a formar y le digas formal y le digas todos los impuestos que tiene que pagar, pues si no ha pagado impuestos al SAT que lo puede meter a la cárcel, te va a pagar tus honorarios a ti. Hay que evaluar, ¿no? Ahí, pues no te puedo dar una recomendación, realmente no conozco la situación del contribuyente, tendríamos que hacer un análisis para ver qué es lo que más conviene, pero pues ahí en eso no, ahora sí que no son recetas de cocina aquí. Lo que sí puedo contestar con mucho gusto en lo que, pues no, te voy a meter en un problema, ¿no? Yo lo primero que haría sí sería analizar si realmente me conviene tener ese cliente o no, porque pues ya sus antecedentes del cliente implican que sea moroso. Y si al SAT no le paga, que el SAT sí representa una amenaza para él, pues mucho menos a mí, que nada más soy un simple contador normal, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona física, sueldos y salarios, no le informó al patrón que iba a presentar su declaración anual, el trabajador la hizo y el SAT le devolvió saldo a favor? No pasa nada. Si tú tienes un saldo a favor, aunque tu patrón haya presentado el ajuste y tú al final de todos modos no pierdes el derecho de presentar tu declaración anual. Y si sale un saldo a favor, solicitar tu saldo a favor. Y si sale un saldo a cargo, pues pagar ese impuesto. A ver, quisiera ver si ese contribuyente presenta su declaración cuando le sale un impuesto a pagar. A ver si es cierto. A ver si muy chucho, porque ahorita está preocupado. Pero cuando le sale impuesto a pagar, ni siquiera abre la página del SAT, ¿verdad? ¿Sale? Dice Mónica, hola, buenas noches. Un RIF debe declaraciones de años pasados. Malditos RIFs. Ha tenido depósitos que no están facturados. Sus declaraciones han sido presentadas en cero. Delito. Eso sí es delito, ¿no? Para hacer las complementarias hay que facturar los depósitos. No, yo ya no facturaría nada porque te vas a meter en más broncas. Ya de por sí te van a meter una multa por facturar a destiempo, ¿no? Y luego te van a... No, entonces ya nada más presenta las declaraciones y paga los impuestos. Y ya nada más correr el riesgo de que te cobren la multa por no emitir los comprobantes, ¿no? Pero ya en la mayoría de los casos ya nos está recomendando hacer facturas de periodos anteriores. Ya hubo plazos para hacer todo eso y no se cumplió, pues entonces ahora ya corre el riesgo de que te multen por no emitir las facturas, ¿sale? A que tú luego empieces a llamar la atención queriendo facturar de ejercicios pasados. Ahora la pregunta es, el problema es que facturas ahorita de ejercicios pasados y te los va a acumular en este ejercicio, porque no puedes ponerle a la factura fecha de otro año, ¿no? Dice, ¿qué pasa si una persona física acredita un IVA de periodos anteriores, pero no actualiza mis... Eso ya lo había contestado. Ya dijo que presente complementarias. Pero tendré problemas si no presento complementarias, ¿no? Tú estás perdiendo ese derecho de actualizarlo. El que está perdiendo es el contribuyente. Porque en lugar de recuperar un mayor monto por las actualizaciones,
tú lo estás dejando de recuperar porque no lo estás actualizando. Entonces, el problema es que tú como contribuyente no estás ejerciendo ese derecho que tienes. La autoridad no te va a poner en problemas con nada. A lo mejor si tú eres un contador y tu cliente se da cuenta, pues a lo mejor hasta tu cliente se te va porque va a decir, oye, se supone que esto lo tendrías que actualizar y en vez de recuperar 100, hubiéramos recuperado 200. ¿No lo hiciste? Bye bye. Eso sería el problema que pudieras tener si eres contador. Si tú eres el contribuyente, pues ya básicamente estás perdiendo el derecho de solicitar esa devolución. ¿Una línea de captura se puede pagar por medio de transferencia bancaria? Depende. Bueno, la respuesta es sí. ¿Sale? Recordemos, las personas morales únicamente pueden pagar sus impuestos por medio de transferencia bancaria. Es la única forma que pueden pagar las personas morales sus impuestos. Las personas físicas tienen dos opciones. Pueden hacer sus pagos en ventanilla bancaria en efectivo o pueden pagarlo por medio de transferencia. Las personas morales ya no pueden pagar los impuestos en la ventanilla bancaria. Si como persona física compré un auto antes de darme de alta en actividad profesional y empresarial, ¿puedo deducir el auto en mi actividad? No. No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque pues lo compraste antes de tu actividad, incluso la factura ni siquiera tendría tu RFC, ni siquiera la factura tendría tu régimen, porque no tenía régimen cuando compraste el carro. Entonces, no tienes una factura que ampare la compra de eso en tu actividad. ¿Sale? Camila dice, si es así, transferencia bancaria tiene que ser del nombre del contribuyente o solo puede pagar otra persona. No, al final de cuentas, al SAT lo que le importa es que le paguen los impuestos. No le importa quién. Entonces, ha habido ocasiones en las cuales mis contribuyentes tienen problemas con sus tokens o le robaron el celular y no puede hacer la transferencia. Entonces, yo pago los impuestos por ellos. Ya nada más después ellos me reembolsan el dinero. Claro, hay un contrato y eso sería un pago por cuenta de terceros. Y sin problemas no pasa nada. ¿Sale? Porque el SAT dice, pues, quien sea, pero páguenmelos, ¿no? ¿Sale? Dice, hola contador, un contribuyente lo sacaron de reciclo por no presentar la anual de 2022. Quiere que le actualice su contabilidad, ¿ok? Debo presentar todo en persona física con actividad empresarial, ¿es correcto? Desde enero del 2022, que es desde que lo sacaron. Un colega me comentó que él presentó la anual en reciclo y todas las mensuales de 2022 en ceros como persona física, no. No, 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 no. No, 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 no hay opción. No, 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 eso definitivamente no se puede. Échale una leída al 3.13 de la resolución miscelánea fiscal, creo que sí es 3.13, de todo lo que habla las reglas del reciclo. Y ahí pues no te da esa posibilidad. Dice, es un nuevo cliente contador y efectivamente factura, es comisionista, pero además él argumenta que una contadora anterior ya no le llevó su contabilidad, pero además en su momento le generó devolución de ISR. Ah, qué habilidosa la contadora. Sí, hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar y hay que ver realmente cuáles son las reglas, cuáles son las características y ver si conviene y luego ya de ahí ver qué sería lo apropiado para él. ¿Sale? Si tiene el dinero también para pagar, porque aunque tú actualices todo y le salen impuestos a pagar y no tiene el flujo. Entonces ahí de todos modos hay que ver, hay que analizar todo eso, ¿no? Total Play en marzo de 2024 expide una factura en parcialidades y la pago en abril, por lo que esperaría haber reflejado en el SAT abril 24 ese pago. Y resulta que el promete de pago lo hicieron en febrero del 24. Ah, como hicieron antes, el complemento antes de que lo pagaras, porque dice, la factura la emiten en abril y se pagó, a ver, en marzo. Pero ¿cómo que elaboraron la factura antes en febrero? ¿Eran Nostradamus o qué? ¿Eran Madame Sassou, Walter Mercado o qué? ¿Cómo hicieron una factura antes de que sucediera la operación? Madre de Dios. Yo creo que ahí nada más ordéname bien las fechas y ya te doy una respuesta, ¿no? Dice, comprobante del pago lo hicieron en febrero y así sucesivamente con... No, 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 estás mal. Más bien tú lo estás tomando al revés. El complemento de pago que te están haciendo en febrero es de lo de enero. El complemento de pago porque a lo mejor el recibo te llegó en enero y tú lo pagaste en febrero y a lo mejor ese complemento te lo elaboraron hasta marzo. Entonces tienes que ver las fechas. Yo creo que ahí lo que tendrías que hacer, ir en el mismo complemento dice qué factura está haciendo. El problema de ese tipo de empresas es que a todas las facturas le dan el mismo número, pero el número fiscal no. Entonces vete a verificar el número fiscal y en el complemento te dice cuál es la factura que están cobrando. Y ya eso hazlo en un Excel y vas a ver que te va a dar bien. No emiten facturas de pago antes de emitir la factura porque no se puede.
para empezar, el sistema no se lo va a permitir, porque para poder emitir un complemento de pago, primero tiene que estar la factura emitida que no se cobró. Entonces, está emitida la factura que no se cobró, después hago el complemento de pago, pero no puede ser al revés. Los sistemas no te lo permiten hacer. ¿Sale? Dice, hola contador, buenas noches. Tengo una pregunta. Mensualmente, ¿qué puedo deducir un contador siendo persona física? Todo lo que sea estrictamente indispensable. Punto. Por ahí, el mes pasado, si mal no recuerdo, ¿verdad? Santiago, si estás por ahí, y dimos el curso de análisis de las deducciones, ¿no? Donde íbamos haciendo como un breve listado de todo lo que puedes deducir. Es que yo no te puedo decir, Fer, qué puedes deducir. ¿Por qué? Principalmente porque, pues yo no sé cómo hagas tu actividad. Hay contadores que deducen su ropa, hay contadores que no deducen su ropa. Hay contadores que deducen hasta la boleada de los zapatos, hay contadores que no lo deducen. Hay que justificarlo. ¿Por qué la ropa? ¿Por qué la boleada? ¿Por qué las comidas? Entonces, yo no sé, mientras tú le des materialidad a las cosas y compruebes que si no hacías ese gasto no te generaba ingresos, es deducible. Punto. ¿Sale? Esa actualización de impuestos, ¿cómo se registra contablemente? Como un ingreso que no pagas impuestos. Un ingreso, tal cual, en ingresos. Ingresos por actualizaciones. Pero es un ingreso, así como es un gasto no deducible para efectos del impuesto sobre la renta, es un ingreso no acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Dice Víctor, ¿aún están obligadas las personas físicas por sueldos y salarios a presentar los 5 ejercicios siguientes declaración anual si presentaron algún anual? No, 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 no. Aquí el tema es por año. Si tú en el año tienes la obligación, puede que en un año tengas la obligación de presentar declaración anual porque tuviste 2 patrones, pero al año siguiente ya no tienes 2 patrones, nada más tuviste uno y no ganaste más de 400,000, no tienes que presentar declaración anual. Eso es por año. Siempre, siempre considérenlo así, por año. Cuando es pago a cuenta de terceros, se debe generar un comprobante como no objeto del impuesto, solo se recibe el pago y ya. Es que sí existe un complemento para el pago de terceros, pero no lo ha hecho el SAT, no lo ha publicado. Entonces, hasta el momento no se elabora nada, pero ya cuando hay un complemento para eso. Pero todavía no está vigente. Hasta el día de hoy no está vigente todavía. O sea, no lo ha emitido el SAT. Ya la regla de que lo tienes que emitir ya está, pero no está el complemento como tal. Entonces, hasta ahorita no se hace nada. A menos que sean viáticos, porque los viáticos sí los timbras en la nómina del trabajador. RIF ha emitido facturas PUE, las cuales no han sido pagadas en el mes en que se emitieron, sino en meses posteriores. Tendrá que cancelar esas facturas y emitirlas como PPD, claro que sí. Tú mismo le estás diciendo al SAT que ya te cobre unos impuestos que no has cobrado. Entonces tienes que cancelarlas y emitirlas como como PPD y luego emitir el complemento cuando realmente te las pagaron. Aquí el problema es de ustedes. Tú misma le estás reportando al SAT. Si no cancelas esas facturas, tú mismo le estás diciendo al SAT, oye, yo la cobré en enero, cóbrame los impuestos de enero. No. ¿Qué crees que no la cobré en enero? La cobré hasta junio. Ah, bueno, pues cóbrame los impuestos en junio, que fue cuando la cobré. En pagos definitivos de IVA, en las declaraciones mensuales no aparecen cargados los gastos. Claro que no, porque la autoridad ahí se ve muy mañosa, ¿no? Carga lo que le conviene. Los gastos pagados en efectivo no los carga. Tú los cargas porque es tu derecho y los puedes deducir sin ningún problema, ¿no? Entonces ahí son problemas del SAT, porque eso sí, para la acumulación del ingreso carga todo. Al rato va a cargar hasta los estados de cuenta para que veamos ahí todo lo que se cobró. Pero en los gastos no carga todo, no carga los que... Pero ahí mismo dice el formulario, esta declaración únicamente carga todo lo que está emitido con PUE y con transferencia o con medio electrónico. Entonces, si tú el gasto lo pagaste en efectivo y lo puedes deducir, sin problema tú lo agregas, no pasa nada. No le tengan miedo tampoco al SAT. Son humanos, también se equivocan. Pero es plan con maña. La autoridad no lo carga y tú dices, sí, es que no lo puedo deducir, entonces ya no lo considero. Y pues la autoridad tiene más ingresos, más de dónde cobrarte impuestos. Dice, y hay complementos de pago que no se ven reflejados en el sistema del SAT. ¿Qué se puede hacer si no permite modificar los importes? No, sí te debe permitir. Ahorita en el IVA te permite modificar todo. Y hay que verificar por qué no te lo está cargando. También se puede, y si tú identificas que una factura sí tiene que estar cargada
y cumple con todos los requisitos para estar cargada, entonces presentas un caso de aclaración. El problema es que queremos hacer todo, el problema es que así nos hemos acostumbrado como contadores a solucionar las cosas al chilangazo, ¿no? Pero el problema, en estricto sentido, si el formulario está mal, pues yo tengo que ver la forma de presentar una aclaración y que la autoridad lo corrija, porque su formulario es el que está mal. Ahora hay que comprobarle que el formulario está mal. Entonces, hay que verificar que realmente esas facturas tengan que aparecer cargadas ahí. Y si no están cargadas, presento un caso de aclaración. ¿Vale? Soy nuevo y estoy estudiando. Muchas felicidades, mucho cuidado, Carlos. Pues bienvenido a las desveladas y a las ojeras, ¿no? Y tengo un ejemplo para ver si me lo puede explicar, cómo se podría recibir una cantidad de dinero de Estados Unidos por 2 millones de pesos a mi cuenta y no pagar impuestos. ¿Podría hacer la donación? Depende de quién te esté haciendo la donación. Ahora la pregunta, ¿tú estás autorizado para recibir donaciones? ¿No? Si te la está pagando, si te la está haciendo tu familiar directo, pues puede ser. Denme un segundo, por favor. ¿Ok? ¿Vamos bien o no? Vamos bien, entonces, Carlos, pues ahí depende muchas cosas. ¿Quién te está dando la lana? ¿Por qué vas a recibir la lana? ¿Con qué objetivo? ¿De dónde vino la lana? Hay muchas cosas que analizar. Es muy difícil poder dar una respuesta con ese tipo de información. No contra los complementos de pago total play los hacen anticipadamente. No, no pueden. Por ningún motivo pueden hacer un complemento de pago de manera anticipada. El primer requisito para poder emitir un complemento de pago es que primero haya una factura en PPD. No se puede. El problema es, como te digo, en la mayoría de los casos le ponen el mismo número a la factura y por eso nos confundimos, pero por ningún motivo lo pueden hacer por anticipado. Entonces, eso no sería un complemento, sería una factura de anticipo, que es totalmente diferente a un complemento. Entonces, hay que analizarlo muy bien, hay que ver ahí. Yo lo que hice, porque a mí me pasó en Total Play, ¿qué hice? Pues básicamente me tuve que regresar prácticamente al contrato e ir dándole seguimiento a cada una de las facturas. Y sí, al final de cuentas estaba bien, pero pues por la forma en la que los envían, luego te logra confundir. No pueden hacer un complemento de pago si no hay primero una factura PPD. Es imposible que puedas hacer un complemento de pago con una factura, perdón, cuando no hay una factura antes, PPD. Porque lo que detona el complemento es esa factura PPD. Y cuando tú haces el complemento, necesitas cargar esa factura para ponerle qué es lo que se está pagando. Por ningún motivo puedes emitirla de manera anticipada. Entonces, a lo mejor estás hablando de un anticipo y ahí sí tendría otro tratamiento. ¿Sale? ¿Debo presentar alguna declaración parcial? Bueno, termino de leer. Hacen anticipadamente, al menos en mi caso. No, no pueden. Por ningún motivo te digo, no pueden porque no hay forma de hacerlo. No, no es que primero, como el caso, ¿cómo se llama? El curioso caso de Benjamin Button, algo así, ¿no? Que nace siendo adulto y muere siendo niño. No puede ser al revés, ¿no? No puede ser. Entonces, tienes que ver, entonces, eso no es un complemento, a lo mejor es una factura de anticipo y como tal es una factura de ingreso. Punto. No, ahí tienes que ver bien las facturas. Hay que hacer un buen análisis de todas las facturas. ¿Debo presentar alguna declaración parcial por ingresos o depósitos bancarios por la venta de un vehículo o bien inmueble? ¿Debo presentar alguna declaración parcial? ¿Por qué parcial? ¿Qué es parcial? No sé qué es una declaración parcial. Por ingresos o depósitos bancarios por la venta de un vehículo o un bien mueble. Eh, Sí, si tú vendes cosas, tienes que pagar impuestos por esas cosas que vendes. Y cuando son usadas, a excepción del IVA, artículo 9, pues tendrías que ver si tú no eres una empresa, entonces no cobras el IVA y no pagas el IVA, pero para efectos del impuesto sobre la renta, seguro que tienes que pagar impuestos, ¿no?
¿Dónde puedo ver el tope de la deducibilidad de los viáticos, tanto locales como foráneos? Es que recuerdo que era algo así como 50 kilómetros a la redonda, ahí en el impuesto sobre la renta, artículo 25, 26, 27, 28, principalmente. ¿Sale? Guadalupe Romero Lara, buenas noches, contador. Buenas noches, Lupita. El IVA de mis ingresos se paga hasta que recibo la transferencia de mis clientes. ¿Por qué cobras IVA? ¿No? Y sí, el IVA, recordemos que se paga al SAT hasta que realmente se cobre al cliente. Si nunca le cobro al cliente, nunca tengo que pagar IVA. Es cierto, contador, todo lo que paga prácticamente digital lo carga, pero por ello los papeles de trabajo que son importantes. ¿Es correcto? Un RIF puede presentar pagos provisionales todavía en 2024, no hizo cambio en enero. Checa su constancia de situación fiscal, porque en enero no tenía que haber hecho ningún cambio ni nada. O a lo mejor era de los que ya estaba dado de alta en 2014, ya en 2024 ya no tiene. Y ahí se supervió a inicios de año todo ese tema porque muchos contadores decían que sí, que el beneficio, que el decreto, que un año más. No, y el SAT ya dijo, los que iniciaron actividades en 2014, en 2024 termina su periodo y a partir de 2024 ya no pueden estar en el RIF. Los de Edenred hacen complemento de pago de facturas PUE, se pide que se cancelen o las ignoran. No, no entiendo, Alma, dame más información porque no sé de qué me estés hablando. ¿Vale? Dice, me llegó un cliente que sacaron del reciclo por no presentar la anual y debe presentar de nuevo todo desde 2022, pero ahora como persona física con actividad empresarial. Los pagos que hizo como reciclo los debe actualizar para poder disminuirlos en sus pagos como persona física o solo disminuye la cantidad que pagó así tal cual, no solo disminuye la cantidad, no lo actualizas, porque no es un saldo a favor, es un pago de lo indebido y eso no se actualiza, simplemente lo pones así directo, el pago que habías hecho con anterioridad. ¿Sale? Santiago, pues ya, llegamos al punto, llegamos a la hora, todo lo bueno se acaba, ¿no? ¿Cómo dicen? Ya no me acuerdo. Entonces, pues, ¿qué les pareció la sesión? ¿Qué les pareció la plática? Bueno, plática nada más hablé yo, ya hasta estoy ronco ahorita, pero ¿les gusta este formato? ¿Les gusta esta forma de hacer cursos? ¿Les gusta esta forma de tomar este tipo de capacitaciones? ¿Qué les pareció? Compártanos sus inquietudes, sus dudas, ¿no? Dicen los que aprovecharon y preguntaron, pues, bueno, sí, me gustó, me encantó. ¿Cuándo lo vuelve a hacer? Y los que no, pues se quedaron con las ganas, ¿no? Por eso siempre, siempre aprovechen la oportunidad, porque no todos los días estamos aquí. Ahora, yo no tengo la verdad absoluta. Hablo desde mi experiencia y desde mi conocimiento de las leyes. Porque luego no vayan a decir, es que el contador Lugo el otro día en un curso me dijo que así lo hiciera. No, espérate. Te dije que así lo hicieras con la información que yo tenía al momento. Desconozco tu caso por completo, desconozco la mayor información. Hay que tener cuidado con eso. Todo esto se debe de tomar. Esto no constituye ningún tipo de asesoría, ningún tipo. Simplemente yo les doy con base en mi experiencia y en mi práctica lo que a mí me ha pasado. Y mucho de lo que a ustedes les ha pasado y que me están preguntando, a mí ya me pasó. Y por eso a lo mejor sé cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, yo quiero compartir eso que a mí me pasó y cómo lo solucioné con ustedes. Pero eso no implica que así lo tengan que ser. Mi palabra no es de rey. Tengan cuidado con eso. Es simplemente una recomendación, algo para que ustedes amplíen su conocimiento, vean más allá de las cuatro paredes en las que siempre estamos trabajando. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, muchas gracias a todos. Dice, sí se aprende mucho en este tipo de formato. Usted muy bien, siempre muy claro con sus ejemplos y explicaciones. Muchas gracias, Mara. ¿Cómo estás? Ah, feliz cumpleaños, Mara. Ya fue tu cumpleaños, ¿ya? Muchas felicidades. Espero te la hayas pasado bien. Pati Domínguez dice, buenas noches. Una pregunta, una persona que compró cuando estaba como RIB, yo creo que te faltó ahí poner que compró, pero no le facturaron como RIF, ahora está en actividad empresarial y profesional y los gastos de mantenimiento del auto los pidió con factura con actividad empresarial. Sí, bueno, al final de cuentas, si el auto lo estabas deduciendo en el otro régimen y ahorita lo vas a seguir reduciendo porque cambiaste de régimen, sin problema puedes hacerlo deducible, siempre y cuando el carro se esté ocupando para la actividad y se esté llevando a cabo la deducibilidad de esos gastos, ¿no? Esos son los cursos que te gustan. Muy bien, Carlos, qué bueno. Al final de cuentas, no hablan ustedes porque si no se vuelve un desastre, pero pues sí trato de contestar todas las dudas, ¿no? Dice Magali, llegué tarde, pero
sin sueño. Ah, muy bien. ¿Sale? ¿Cuándo lo vuelve a hacer? Pues ahí estén al pendiente, estén al pendiente. Recuerden, al final de cuentas yo también, y necesitamos, de esto vivimos y de esto trabajamos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues también los programamos en el sentido que nosotros pues ya tenemos a lo mejor alguna holgura, algún tiempo, como ahorita que tenían tiempo disponible para hacer esto, para poderlo hacer, ¿no? Porque sí implica un esfuerzo, ¿no? Implica pagar el Zoom, implica los sueldos de los auxiliares que nos están ayudando para que ustedes se enteren, implican muchas cosas, o sea, de todos modos nosotros tenemos ciertos gastos, mi tiempo, ¿no? El tiempo de ustedes. Todo esto, al final de cuentas, tiene un costo de todos modos, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hacer algo en donde pues haya una sinergia, ¿no? Entre lo que ustedes compran de cursos y lo que nosotros les estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, antes lo hacíamos cada 8 días. Antes yo daba una sesión en la noche con otro contador todos los jueves. Pero pues luego ya la gente no asistía o la gente ya me mandaba mensajes pidiéndome asesorías gratis, ¿no? Es que usted me... No, espérate, espérate. Con mucho gusto, cuando puedo lo comparto, cuando no, pues no hay forma, ¿no? Mm, ok. Dice, ¿qué más? Entonces, sí, muchas gracias, muy amable, ¿no? Gracias a ti. Sobre los avisos que manda el SAT sobre diferencias de lo declarado en la DIOT, pues es todo un tema, porque al final de cuentas, ni mi cliente está presentando bien su DIOT, ni el SAT puede tomar esa DIOT para tomar de base lo que se tiene que declarar. Entonces, es todo un tema, hay que ver, hay que tratar de hacer un análisis a fondo de cuáles son esas diferencias para de ahí nosotros poder programar algo, pero realmente es algo que nada más está generando estrés en las personas, pero le está funcionando al SAT. Pero ustedes pónganse a pensar, ¿realmente todos sus clientes los van a reportar? Yo tengo una tienda de abarrotes y la mayoría de mis ventas las hago al público en general. Entonces, ¿cómo puede decir el SAT que ahora no le estoy reportando todos los ingresos? A menos que esté contando afuera de mi negocio toda la gente que entra y que me compra para que me diga que estoy reportando menos ingresos, ¿no? Entonces, al final de cuentas es algo que el SAT nada más está haciendo con el objetivo de estresarlos y con el objetivo de crear pánico, estrés en las personas, porque le está funcionando, la gente sigue pagando. Primero eran las cartas de invitación, luego las revisiones profundas, ahora son las DIOT, el día de mañana va a ser la contabilidad electrónica y así va a ir el SAT y va a ser cíclico eso, cíclico, cíclico, cíclico. ¿Por qué? Porque le está funcionando al SAT. Muchas gracias, dice Norma. Contador, es la primera ocasión que lo veo y escucho. Excelente exposición. Pues bienvenida. Ojalá ya te tengamos por aquí siempre y puedas tomar más cursos con nosotros. Gracias por la retroalimentación. No, gracias a ustedes. Al final de cuentas me sirve. Me desempolvo también porque a veces hay temas que ustedes tocan y que yo estoy un poco empolvado y pues eso hace que me ponga a leer, que me ponga a actualizar, ¿no? Y eso es bueno para todos. Sí se ocupa por el servicio de laboratorio. Ok, me quedé con la experiencia de un comentario que nos dijo otro profe. Yo no voy a defender un cliente que no se quiere alinear o se va por lo incorrecto. Es correcto. Ajá. Yo no me comprometo cuando mi trabajo está respaldado por la ley, con la ley en la mano, respondo por mi trabajo. Muy bien. Gracias, contador. Excelente exposición, actualización y su tiempo para impartirnos este maravilloso aprendizaje. No, gracias a ti, Adriana, por estar aquí. Rose dice, en mi caso, Total Play se equivoca en las fechas. Eso sí puede ser lo que dice Rose, que el complemento lo emite con fecha lo emite ahorita en julio, pero le pone que según la factura que cobró fue la de febrero. Entonces, eso sí, y ahí sí estaría mal. Entonces, habría que hablar con Total Play y decirle y hacerle ver ese tipo de errores. Pero ese tipo lo tienen automatizado, es un sistema. Entonces, lo que está mal configurado es el sistema, ¿no? Muy bien, Rose. Ahí sí ya me queda más claro. Y ahí sí te doy totalmente la razón, Rose. Pero no que el complemento lo emita antes de eso, ¿no? Se equivocan las fechas. Ahí sí. Un amigo es Uber y solo tiene RFC y no conoce su régimen ni tampoco sabe si tiene firma. Tiene que ir al SAT a una revisión. O sea, revisión no. Que se acerque un contador y que el contador le diga cómo hacer, qué pudieran hacer para hacer esa revisión sin que vaya al SAT, ¿no? Gracias. Excelente noche a todos. Santiago, ¿estás por ahí o no? Ahora ¿Qué me tal, abandonas. contador? No, pues muchísimas gracias, como bien dicen todos los participantes. Nuevamente, gracias por su participación. Espero que se hayan respondido pues vaya, todas las inquietudes que tenían los participantes el día de hoy. Como bien dice, es una plática bastante amena. Yo creo que fue bastante provechosa.
Y de igual manera quisiera invitar a todos los participantes que se encuentran aún en esta sesión para que se añadan a la comunidad donde se encuentra el contador Alejandro Lugo. Él igual nos auxilia en algunas ocasiones a poder responder algunas dudas, inquietudes, a disipar todas las respuestas. Les acaban de mandar el link en el chat del Zoom para que puedan incorporarse a la comunidad y con mucho gusto entre todos apoyarnos. De igual manera, invitarlos este viernes 19 de julio al taller de Reciclo Personas Físicas y Personas Morales, también impartido por el contador Alejandro Lugo. Tiene una duración de 5 horas, inicia a las 10 de la mañana. Si quieren más información, también ahí viene el link para que puedan comunicarse con el ejecutivo en caso de que sea de su interés el taller de Reciclo Personas Físicas y Personas Morales. Son aproximadamente 5 horas. A veces se extiende el contador un poco más, pero la verdad es que es bastante provechosa la información. Nuevamente agradecer a todos su participación. Gracias, contador. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy y desearles una excelente noche a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos. Espero verlos pronto. Cuídense mucho, que estén muy bien. Excelente tarde de miércoles para todos. Nos vemos pronto. Gracias, profesor. Buenas noches a todos.